Hola, hola. El día de hoy tenemos con nosotros a Rebeca Viales. Ella es vocóloga y hoy vamos a estar hablando sobre los cambios anatómicos que se dan en la voz a través de los años en los hombres y las mujeres y cómo estos afectan la voz hablada y la voz cantada. Entonces, Rebeca, no sé si quieres presentarte o hablarnos un poco de la vocología antes de entrar en el tema. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Bueno, puedo hablarles un poco, bueno, también para presentarme un poco, ¿verdad? Soy profesora de canto, soy máster en canto y estoy a punto de terminar también la carrera de terapia de lenguaje. Pues ya este año, si Dios quiere, que de hecho, digamos, ahí donde obviamente, digamos, como que le he metido más es a la parte de rehabilitación de la voz, que es la, digamos, de entre las áreas que se ven en terapia de lenguaje, pues la que evidentemente como cantante y profesora de canto a mí más me gusta. Y bueno, y también soy vocóloga, reconocida por el Pan American Vocologists Association como vocóloga, ¿verdad? Que hay todo un proceso por el que uno tiene que pasar de un examen y revisión de atestados para que el PAVA, que es el nombre de esta asociación, dé el reconocimiento, y ya a mí este año me lo dieron. Para explicarles un poquito qué es la vocología, ¿verdad? La vocología básicamente es una disciplina que inicialmente cuando salió se hablaba de que estudiaba la rehabilitación y habilitación de la voz. Ahorita todavía, digamos, la vocología sí sigue centrándose en lo que es habilitación y rehabilitación. La diferencia es que antes no se definía, digamos, exactamente quién hacía habilitación, quién rehabilitación. Actualmente digamos, sí se especifica que obviamente habilitación es de una cuestión que manejan profesores de canto o profesores de voz en teatro. Habilitación se refiere, digamos, como a aumentar las capacidades de la persona, de su propia voz, pero hablando de voces sanas. Y la parte rehabilitativa, pues obviamente eso ya le toca a terapeutas de voz, fonoaudiólogos y logopedas, que son ofoniatras, que son los que se encargan de ver ya voces que de pronto no están totalmente sanas, sino que tienen alguna patología que hay que tratar para ver si o se cura, ¿verdad? En algunos casos no se va a curar al 100%, pero se le pueda, digamos, mejorar la función con las condiciones que la persona tenga. O como te digo, en algunos casos sí se va a lograr recuperar, o sea, viene de alguna patología o nódulos, pues es así. Se hace terapia, ¿verdad? Se le enseña qué hacer para que no se le vuelvan a hacer los nódulos, ojalá, pero además se ayuda para que esos nódulos rápidamente se deshagan, para dar el ejemplo. Esa es la parte de rehabilitativa. No solo eso, ¿verdad? Sino que para ser así chiquitito, la vocología es una disciplina que tiene que cubrir al mismo tiempo varias áreas. Entonces, por ejemplo, una persona que es vocóloga tiene que tener conocimiento de la parte más científica de anatomía, fisiología, ¿verdad? Resonancia de la voz, todo esto. Y también tiene que tener conocimiento del lado artístico. Entonces, por ejemplo, una persona que solo está en ciencias, de pronto no le van a dar del todo el reconocimiento como vocólogo si no tiene también, digamos, desarrollo en alguna área artística, como igualmente si yo estoy solo en lo artístico y no demuestro, digamos, que he llevado cursos o cuestiones así, que también digamos, como que me dan el conocimiento dentro de la parte científica, no se consideraría del todo vocólogo. Es como una disciplina que tiene que combinar áreas. Aunque sea un conocimiento mínimo, uno siempre hay una donde las áreas donde es como su área, pero en las otras tiene que tener algún conocimiento, ¿verdad? Para que uno diga, bueno, ya como vocólogo es porque yo me desempeño o tengo conocimiento en varias áreas relacionadas con la voz. Ok, ok, muy interesante. Yo he escuchado de pocos vocólogos. De hecho, por ejemplo, aquí en Costa Rica la única que conozco es a usted, no conozco a nadie Ujú. más. Sí, digamos, yo no he, como yo estoy, bueno, inscrita en PAO, en el Pan American Vocologists Association, por lo menos ahí uno se va dando cuenta quiénes están inscritos en PAVA. Aunque no todo el mundo necesariamente, todos los vocólogos tienen que estar en PAVA. Puede ser que alguien esté por fuera de PAVA, igual es vocólogo. Digamos que tal vez para mí la diferencia es que alguien puede haber sacado un diplomado, ¿verdad? Yo tengo un diplomado y ahora en enero voy a hacer otro en vocología, ya más actual, ¿verdad? Para actualizarme, porque el diplomado que tengo es del 20, y en voz la parte de estudios científicos vuela, pero vuela, es una cantidad de estudios. Entonces ya en 4 años, porque este empieza en 2024, ya en 4 años pues pueden haber cambiado varias cosas. Entonces para actualizarme voy a agarrar el otro diplomado ahora en el 24. Pero, por ejemplo, alguien puede sacar el diplomado y entonces puede decir, bueno, yo tengo un diplomado en vocología, y con eso ya sabe que hay ciertos conocimientos que he creado. Digamos, para mí tal vez la cuestión de PAVA es que como PAVA lo hace a uno pasar por
un proceso riguroso, primero un examen, que el examen de PAVA, digamos, que es la primera parte para que lo reconozcan como oncólogo, es bien denso. Sí, es un examen con muchísima materia, cosas muy densas de embriología de la voz, de no solo, digamos, de cuestiones anatómicas, sino artísticas, de métodos, digamos, que se usan en teatro para la voz hablada, en canto, obviamente, de la dirección coral, de cuestiones acústicas de los coros. Entonces, es un examen que es denso. Y después de eso es que se mandan los atestados para que ellos revisen, ah, mira, así es, digamos, es ejecutante, o sea, ha cantado en tal y tal lado y además da clases de canto en tal, obviamente todo con pruebas, ¿verdad? Certificado. Entonces ellos luego revisan los papeles. Para mí tal vez PAVA es que es como la institución o la asociación más formal que hay actualmente, donde cuando ellos certifican a alguien como oncólogo, ya saben que le dieron una revisada a todo, digamos, a los conocimientos con el examen y a los atestados. Que yo sepa, no sé si hay alguien por ahí, pues ahí nos dice yo, nos avisa, pero que yo sepa, creo que en Costa Rica solo yo tengo ahorita el reconocimiento de PAVA, creo, ¿verdad? No estoy segura. Sí. Ajá, ujú. Bueno, entonces podemos, ya que te presentaste, podemos entrar de una vez en el tema, que sería como los cambios anatómicos que se van dando en la voz. Ok, Adelante. entonces voy a compartir pantalla nada más para... Ahora sí, ya ahí se ve la presentación, sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Antes de empezar con la voz infantil, ¿verdad? Me gustaría nada más así como decir como puntual, como para que lo conozcan, de la parte, digamos, embriológica, o sea, del bebé dentro de la pancita de la mamá, ¿verdad? Cuando viene toda la formación, de la parte laringe. Nada más ahí para que lo conozcan, la estructura, por decirlo así, más importante, de la cual se deriva no solo la parte de voz, o sea, no solo las estructuras de la laringe, sino de cara y cuello, es conocida como los arcos, ¿verdad? Y las bolsas faringias, que va surgiendo más o menos alrededor de la cuarta, quinta semana de gestación. O sea, cuando el bebé todavía es pequeñito, apenas empieza, ¿verdad? Que todavía tiene una forma que parece como un camaroncillo. Todavía mientras, digamos, se van definiendo bien como las formas del bebé. Entonces, en esta época, donde él está saliendo de cuando es una mórula, como una bolita, y empiezan a formarse como algunas de sus estructuras, es cuando empieza a formarse todo lo que es en estos arcos faringios, la laringe, y todo, como son todas las estructuras, porque realmente de los arcos faringios sale la estructura, todo lo que es cabeza y cuello. Implica también todo lo que nosotros vamos a usar para hablar, o sea, los articuladores, ¿verdad? Todas las estructuras de labios, lengua, mandíbula, aunque la lengua además tiene otro origen, pero no vamos a profundizar en eso. Y obviamente también toda la formación de estas estructuras tiene que ver con el tracto vocal, ¿verdad? Que es, ahorita podemos definirlo por aquello, digamos, de que manejen algunos conceptos sí, otros no. Pero para definirlo así como en fácil, el tracto vocal se refiere a las cavidades, digamos, de resonancia de nuestra voz, las principales, que son básicamente de la cuerda vocal para arriba, todo el espacio que hay hasta que la voz sale de la boca. O sea, limitando de la boca y desde la cuerda vocal, el espacio abierto se llama tracto vocal y es donde nosotros, digamos, depende de la forma de este tracto vocal, producimos resonancia. Durante esta época que les digo yo, que es cuando se empiezan a formar estas estructuras, pues obviamente hay una incidencia en las formas de lo que son el paladar duro, más adelante el paladar blando, ¿verdad? La mandíbula, la maxila, y todo esto eventualmente, obviamente, más lo que cambie con el desarrollo, empieza a incidir en el tracto vocal. Entonces, dejando esto claro, que es como la parte de embriología, y ya entrando con el bebé que ya nació, ¿verdad? Vamos a ver un poquito lo que es la voz infantil. Lo primero, que es lo más importante, es que nosotros debemos entender que un niño, eso es para todo el cuerpo, como también para la propia laringe, tracto vocal, aparato respiratorio, ¿verdad? Todas las estructuras. No es un niño, no es un adulto en miniatura, ¿verdad? No es que nosotros agarramos al adulto con sus proporciones y con sus funciones, ¿verdad? Y nada más lo hicimos más chiquitico. El niño, las formas, las proporciones del cuerpo, cómo funcionan algunas de sus, digamos, estructuras y sus órganos, es diferente a la del adulto. Y más bien en el proceso de desarrollo, nosotros vamos a ir entrando en diferentes etapas hasta que lleguemos, digamos, al joven adulto primero, porque la adultez es como la etapa más larga en la vida, que está el joven adulto, luego el adulto ya que entró en madurez, y después vamos a entrar al adulto mayor cuando ahorita lleguemos ahí, pero antes del adulto mayor viene la etapa de la menopausia y la andropausia. Entonces, por eso les digo que hay, esta parte de la adultez es como la más larga.
Ahorita, ¿verdad? Ahí esta comparación de esta imagen es para que ustedes vean, ponen como escala, por decirlo así, un bebé recién nacido con un adulto aproximadamente a los 25 años. Entonces ven que si nosotros los pusiéramos a escala y fueran del mismo tamaño, la distribución del cuerpo no es igual, son diferentes. La cabeza en un bebé y en un niño, ¿verdad? Todo esto va a ir cambiando poco a poco, ocupa un porcentaje más grande del largo de su cuerpo, por decirlo así. Y los brazos y las piernas más bien van a ser un porcentaje más pequeñito, mientras que en el adulto pues vemos que las proporciones están diferentes, ¿verdad? En proporción la cabeza es más pequeñita, pero el cuello se ve más largo y probablemente más fuerte. Ya vamos a ir viendo todo esto por qué. Entonces, aquí hay algunas diferencias, digamos, generales. Yo voy a explicarlas como muy puntual por la cuestión de que no se nos haga más largo, digamos muy largo, porque tenemos que, como les digo, pasar por varias etapas hasta que lleguemos al adulto mayor. Vamos a ver que las principales diferencias a nivel primero como de laringe del niño y del adulto son, bueno, el primero, la más obvia de todas es el tamaño, ¿verdad? Evidentemente, pues la laringe en un niño es más pequeñita que la de un adulto. Sin embargo, ven donde dice relación cabeza-cuerpo, por lo que yo les decía, aunque la laringe es más pequeña, si yo agarrara, digamos, una laringe de un niño que además debe ser como este tamaño, versus la de un adulto, claro que es más pequeña, pero dentro de su cuerpo ocupa, dentro de su cuello, ocupa un porcentaje más grande del cuello que en el adulto, porque vemos que por ahí relación cabeza-cuello, como tenemos una cabeza que es muy grande y un cuello muy chiquitito, ven que es apenas, ocupa, digamos, la cabeza es como una cuarta parte del cuello y en el adulto es una octava. Entonces estamos hablando, digamos, de que la cabeza es como, decirlo así, más pequeñita en un adulto en relación con su cuello que en un niño, ¿verdad? La laringe, a pesar de que es más pequeñita en un niño, proporcionalmente ocupa más campo. La lengua, ahorita entramos con la lengua para hacer primero las partes laringes. La laringe también vamos a ver que por ahí viene, ¿verdad? Que está más alta. Abajo, ya les digo, pues si no viene aquí lo vemos porque igual lo vamos a ir viendo en imágenes. La laringe ya las voy a buscar porque es más fácil con imágenes. Está más alta dentro del cuello. Hay varias imágenes, pero es para ver la que se vea más clara. Dentro del cuello del niño, la laringe se ubica más alto. Vamos a ver si esta imagen me sirve entonces. No sé si ahí se ve, pero poquito. Cuando el bebé está recién nacido, la laringe está más o menos al nivel de la primera, segunda vértebra cervical, ¿verdad? Las cervicales son todas las 7 vértebras que tenemos nosotros en el cuello. La primera y la segunda, pues son las que están más arriba, que están en contacto, especialmente la primera, con el cráneo. Cuando el bebé nace, la laringe es súper alta, está ahí como entre la primera y la segunda. A lo largo de los años, cuando nosotros ya somos adultos, más o menos se va a ir ubicando entre la quinta y la séptima vértebra, que es ya cuando uno se la toca, digamos, más o menos por ahí donde está. Y cuando hablamos de entre quinta y séptima vértebra, más bien estamos hablando como hacia el final del cuello, por decirlo así. Entonces, esto produce ciertas diferencias entre la laringe de un niño y un adulto, ¿verdad? Porque la del niño, al estar, digamos, más alta cuando es bebé, alrededor de los 6 meses, creo que esa capacidad ya la han perdido. Ellos pueden tragar y hacer ruidos al mismo tiempo. Nosotros no. Cuando yo voy a dejar escapar aire de mis pulmones para que pase por las cuerdas vocales y produzca sonido, la laringe, digamos, se acomoda más abajo y yo no puedo al mismo tiempo deglutir, o sea, tragar, porque si no corro el riesgo de que lo que esté tomando o comiendo se me vaya por el aparato respiratorio, ¿verdad? Igual para definir, para que quede claro, la laringe es parte del aparato respiratorio, es un tubo que pasa por la parte del frente, digamos, en nuestro cuerpo. Y atrásito pasa el esófago, que es parte del aparato digestivo. Entonces, digamos, en un niño, como la laringe está arriba, está, por decirlo así, no es tan fácil que la lechita, cuando ellos están tomando lechita, ¿verdad? Lactando, se les vaya a ir por la laringe cuando están haciendo ruiditos. Pero en nosotros el puro principio, digamos, de la parte alta del esófago y la parte alta de la laringe comparten el mismo espacio. Entonces ahí sí corremos riesgo de que si uno no se cierra, mientras la otra está en su función, se nos puede ir por mal camino y entonces nos da tos, ahí nos da tos, si todo está en orden, ¿verdad? Si no tenemos ninguna enfermedad, nos va a dar tos para expulsar lo que se fue por la laringe. Entonces, la segunda diferencia que vemos es en la altura de la laringe. Otras diferencias, ¿verdad? Voy a darlas como les digo puntuales porque son muchas. Bueno, nosotros digamos la laringe, voy a hablar un poquito de los cartílagos a nivel general y luego vamos a ver los cartílagos
digamos, diferenciando el niño del adulto. La laringe principalmente a nivel óseo está compuesta por 9 cartílagos y un solo hueso, ¿verdad? Que es el helioides. Estos igualmente van cambiando, no son iguales en el niño que en el adulto. En el caso del niño, bueno, y en el adulto también, solo que cambian. Nosotros tenemos 2 cartílagos en la parte de atrás, ¿verdad? Los que pegan con cuerda vocal, que se llaman los aritenoides. Esos son 2, uno detrás de cada cuerda vocal. Si nosotros vemos la figurita que está aquí en la parte inferior derecha, vamos a ver que se ve igual, las ponen a escala. Es la A es la laringe de un niño y la B de un adulto. Ahí están a escala, ¿verdad? Como yo les digo, evidentemente la del niño es más pequeñita, solo que ahí las ponen para compararlas. Ven que en la del niño hay como 2 montañitas atrás que parecen como 2 sombreritos de pitufo, digo yo, que están puestos ahí, ¿verdad? Que se ven como más oscuritos en la sombra. Esos son los aritenoides en el niño, ¿verdad? Que proporcionalmente ocupan un espacio más grande en la cuerda vocal. Del otro lado en la B están en el adulto, que ya se ven blanquitos porque se osificaron. Y nosotros vamos a ir osificando la mayoría de los cartílagos desde que nacemos hasta que somos adultos mayores. Ocupan una proporción más pequeñita. Esto, aunque es muy específico, sí se los quería explicar, porque esta es una, ¿verdad? No es la única razón, pero es una de las razones por las cuales la voz blanca, que es como nosotros conocemos, la voz en el niño, suena airosa. Y es normal que suene airosa, es decir, yo no voy a decir que un niño tiene una patología porque cuando canta le sale aire en la voz, a menos que sea excesivo el aire. Es normal porque como los aritenoides tienen que juntarse uno con el otro para que las cuerdas se junten y produzcan el sonido. Cuando nosotros tenemos estas masas tan grandes de aritenoides, ellos no logran juntarse del todo, entonces hay escape de aire. Y eso es totalmente normal en la voz del niño, más el hecho de que ellos tienen menos fibra muscular en la cuerda vocal, ¿verdad? Entonces son como algunos de los factores, ¿verdad? A nivel resonancial también vamos a ver, estas se las voy a enseñar aquí abajo, que el tracto vocal, que es toda esa partecita que se ve como digamos, donde se ven todas las flechitas, que se ve como rojita, rosadita, pero que no se confunda con la lengua, ¿verdad? El tracto vocal es más pequeñito en un niño que en un adulto, no solo por el tamaño en sí digamos, de la cabeza del niño, que aunque decíamos que ocupaba un porcentaje más grande de su cuerpo, pues a nivel ya absoluto, o sea, de una cabeza de un niño versus la de un adulto, pues es más pequeña la del niño. Hay varios factores, además de este, que hacen que ese tracto vocal sea más chiquitito, ¿verdad? El primero ya lo dijimos, una laringe más alta implica que el espacio entre la laringe y el velo del paladar es más cortito. Además, la lengua proporcionalmente, ¿verdad? No en términos absolutos, pero proporcionales es más grande. Entonces, digamos, como que les encoge el espacio. Esto, digamos, ¿qué es lo que hace? Que el tracto vocal sea más chiquitito. ¿Con que se relaciona un tracto vocal más chiquitito? Con resonancias más agudas. Eso ustedes los pueden ver en los instrumentos musicales, ¿verdad? Nosotros podemos ir viendo la diferencia, digamos, entre un violín, un contrabajo, o una flauta traversa y la flauta de pícolo, ¿verdad? O con las trompetas igual, la trompeta versus una trompeta de pícolo, se van a dar cuenta que los instrumentos que tienen frecuencias más agudas son instrumentos con caja de resonancia más chiquititos. Pues con nosotros los seres humanos pasa lo mismo. Todas estas diferencias anatómicas producen ciertas características, producen, digamos, ciertas características específicas en la voz del niño, que son las características de la voz blanca, que son las que yo les digo que yo espero que suenen en una voz blanca y yo no voy a pensar que son patológicas, como por ejemplo las que yo les decía, la más evidente es que la voz suena como airosa, ¿verdad? Y con un escapecito de aire en la voz. Cuando ellos cantan, se les nota más cuando cantan que cuando hablan. La segunda, que las voces son agudas, por lo menos es lo que yo esperaría naturalmente. Habrá factores por los cuales las voces no son tan agudas, pero que tienen que ver más con, si no hay ninguna patología en la voz, tienen que ver más con la estimulación musical, porque nosotros tanto el habla como el canto lo aprendemos escuchando. Si nosotros no, digamos, no tenemos acceso auditivamente digamos, algo para escuchar, no tenemos el estímulo para poder hablar ni cantar. Si yo, digamos, expongo a un niño a que oiga todo el día música, digamos, que solo va de una segunda a una tercera, ¿verdad? 2, 3 notas, van a afinarnos, pero así, 2 o 3 notas, nada más. Y todo lo que esté más arriba o más abajo de eso
aunque anatómicamente tengan la capacidad de cantarlo, no lo van a cantar porque no tienen la referencia auditiva. Si nosotros a un niño desde pequeñito lo ponemos, digamos, lo estimulamos musicalmente, incluso oyendo registros más amplios, sean cantados o sean instrumentales, pero que tengan música con registros más amplios, el cerebro tiene ese estímulo. Entonces, a la hora ellos, digamos, de cantar, tienen un aparato vocal sano, más el estímulo auditivo, ellos van a poder llegar a frecuencias agudas. De hecho, lo normal en un niño que está, digamos, sano y bien estimulado, yo esperaría que alrededor más o menos de los 7 años me pueda cantar entre un la 3, o sea, la que está bajo el central, y un la 5, que es el agudo, ya el la, digamos, agudo de las sopranos. Wow, bastante. Sí, eso yo esperaría que un niño con una voz sana pueda cantarme eso. Ustedes van a decir, ¿por qué no todos los niños pueden? Por estimulación, ¿verdad? Lo que yo les decía, nosotros no va a haber una tendencia en la que yo no voy a cantar lo que no tengo referencia auditiva en mi cerebro. Entonces, digamos, ellos, por eso yo les decía, anatómicamente tienen la capacidad de cantar agudos, el que no todos puedan tiene más que ver con estimulación musical. También razón por la cual a veces, bueno, a veces no, casi que el 98% de las veces, los hijos de los músicos tienden a ser más afinadillos y a cantar más agudo, porque obviamente ahí si tienen algún papá o alguna mamá que está o cantando o tocando todo el día un instrumento, especialmente si son de los agudos, la referencia auditiva la tienen. De hecho, ahí como anécdota rápida, mientras pasamos a lo del desarrollo de este. Yo tuve una vez, claro, fue una alumnita de un día nada más, porque la mamá de ella estudiaba violín y estudiaba canto conmigo. Entonces ella me dijo, ay, vieras que mi hija es muy afinada para cantar. Un bebé, tenía 3 años y medio. Entonces yo le dije a ella, uy, está muy pequeñita, o sea, ya vamos a ver un poquito cómo se va desarrollando la voz durante la niñez. Pero lo que pasa es que yo le dije, está muy pequeñita. Ahí el pero no es la voz, sino la parte cognitiva, porque también nosotros vamos desarrollando capacidades cerebrales entre que nacemos y entre que llegamos a lo adulto. Y esas capacidades cerebrales también están relacionadas con la forma en que aprendemos o qué tanto podemos aprender o qué tanto tiempo yo puedo estar concentrado en una clase. Entonces, 3 años y medio, aunque la voz estuviera en todas, es muy chiquitita a nivel cognitivo. Pero yo le dije, ay, tráigala a oírla. Bueno, para darles el ejemplo, es de esas cosas que uno dice, solo una vez en la vida uno se las encuentra. Yo espero a los 3 años que un niño me llegue alrededor por lo menos de una quinta, que va a estar aproximadamente entre R4, o sea, R central, y la sí, por ahí entre la y sí, 4. Es una cuestión que es muy central. Yo esperaría que ellos me afinen bien ahí. Puede ser que peguen un gritillo y pegan arriba una nota agudísima, pero no es controlado, es un gritillo. No es que ellos pueden vocalizar hasta ahí, sino que pegan un gritillo y sale al agudo. Controlado o afinado, a los 3 años yo espero que me canten eso. Bueno, esa chiquita era una cosa que yo dije fenomenal. Lo primero, la puse a vocalizar y me seguía la escala, ¿verdad? Lo primero es que sí me podía cantar con la escala, no solo estaba, digamos, cantando notas afinadas, pero a lo que fuera, sino que me seguía la escala en el piano. Segundo, me llegó un sol 3, una chiquita de 3 años. Un sol 3 es como de ultratumba, o sea, ¿cómo va a llegar tan bajo? Una mujer adulta, claro que lo va a llegar, un adolescente también, pero una niña de 3 años no. Pero no solo eso, me subió hasta el sol 6, al sol sobreagudo. Wow. Era una cosa que yo dije, en la vida había ni en libros, ¿verdad? Porque uno lo que espera es otra cosa. Que un niño de esa edad tuviera, digamos, bien afinado y siguiéndome la escala, o sea, eso ya es cognitivo, de un sol 3 a un sol 6. La cuestión con ella, ¿verdad? Que yo le dije, tal y como yo había predecido, es que empezamos a tratar de ver cómo era la cosa con clase, con juegos, ¿verdad? No vamos a tocar mucho eso porque si no se nos va mucho tiempo, pero también obviamente hay estrategias lúdicas para trabajar con los niños mientras más pequeñitos sean en el canto. Eso es súper importante cuando uno trabaja en la parte pedagógica. Yo tampoco le enseño a cantar a un niño como le enseño a un adulto. Por lo mismo, porque sus cerebros son diferentes, porque ellos aprenden más, mientras más pequeñitos aprenden más dependiendo de los sentidos, de la parte sensorial y aprenden más con el juego. Entonces yo no lo voy a parar a decirme, a ver, repita la escala. A ver, ahora esa nota está desafinada. Eso es demasiado, digamos, como más que concreto, porque ellos son muy concretos. Es una cuestión que es demasiado como rígida para un niño. Nosotros a la hora de enseñar, no solo el desarrollo de la laringe tenemos que tomar en cuenta, sino el cerebral. Aunque yo igual intenté hacerlo muy lúdico con ella, la chiquita estaba demasiado pequeñita, entonces me cantó como 15 minutos y ya después quería la mamá. Quería ir a tomar lechita y yo que se quedé con la mamá. Yo, claro, porque está muy pequeñita. Yo a ella le recomendé a la mamá que tal vez la metiera en clases de estimulación musical
y que tal vez está alrededor de los 5 años, y ahorita vamos a ver por qué en mi caso, ¿verdad? Pueden haber diferentes recomendaciones de diferentes profesores, pero yo recomendaría que ya para clases de canto, después de los 5 años, y tomando en cuenta que no se enseña igual a los 5 o 6 años que a los 15 o 20 años, ¿verdad? Si no, tampoco a los 5 les van a funcionar, ¿verdad? Si yo le enseño como un adulto. Mm. Y yo le, digamos, le recomendé eso a ella, pero yo decía, claro, ella auditivamente, ahí fue de esos casos sorprendentes en que tenía la laringe, le permitió hacer tan chiquitita el registro tan amplio, pero además el papá era pianista y la mamá violinista. O Sí. sea, esa chiquita pasaba el día entero oyendo las frecuencias agudas del violín y además el piano, ¿verdad? Que son un montón, son 8 octavas de registro. Entonces uno decía, ay, nosotros le sumamos dos cosas, que era una sorprendente capacidad, digamos, anatómica, más la omega estimulada que podía estar en la parte auditiva, ¿verdad? Si probablemente se hubiera dado una y no la otra, no nos hubiera dado ese resultado. Era la combinación de las dos cosas. Pero, digamos, volviendo aquí un poquito a lo que es el desarrollo de la voz cantada en los niños, ¿verdad? Antes de pasar esto rápido para pasar con el adolescente, que es otra cosa ya. Mm. Cuando el niño nace, digamos, todo el desarrollo del canto va también, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, que va un poquito también en relación con lo que es el habla, ¿verdad? El desarrollo de las capacidades lingüísticas, por decirlo así. Los niños más o menos alrededor de los 5 meses, ¿verdad? Ahí está marcado, pero como a la mitad antes del año, a la mitad, es alrededor de los 5 meses que empiezan a balbucear, o sea, a emitir soniditos, ¿verdad? Que son como sílabas, que parece que se están comunicando, ¿verdad? Y que de hecho muy primitivamente ellos se están comunicando, pero no es con el mismo sentido que lo hacemos ya nosotros grandes. El balbuceo es importante por varias cosas. Lo primero, porque ellos empiezan a sentir una referencia propia de su voz, ¿verdad? Ellos empiezan a escucharse ellos mismos haciendo los ruidillos, ¿verdad? La segunda, porque la cuerda vocal tiene varias capas. Todas son importantes, pero una de las más importantes es el ligamento vocal. Y el ligamento vocal, el uso de la voz, o sea, el que yo estoy usando la voz, ayuda a que se desarrolle mucho mejor. Entonces, un niño que está balbuceando, que está riéndose, que está haciendo ruidillos, está también fomentando el desarrollo del ligamento vocal, ¿verdad? De un ligamento más fuerte. Entonces, también ayuda a esa parte. Y lo otro es que también el balbuceo, como es parte de lo que es el desarrollo del lenguaje, va a empezar poquito a poco a poner algunas estructuras que usamos para el habla un poquito más fuertes. Y obviamente cuando nosotros cantamos, necesitamos las estructuras del habla porque yo no hago una vocal perenne, ¿verdad? Nosotros hacemos vocales y consonantes. Y eso implica que hay ciertas consonantes que necesitan no es tanto fuerza, es como más precisión, ¿verdad? Pero que necesitan cierta acción de otras estructuras que implica, digamos, que van más allá solo de la propia voz. Necesitamos la lengua, el velo del paladar, los labios, la mandíbula para formar consonantes. El balbuceo nos ayuda a todo esto. Alrededor del año, más o menos, yo espero las primeras palabras así que tienen sentido para ellos. O sea, que ellos digan mamá y saben que mamá es la persona, ¿verdad? Que está con ellos todo el día y que les da de comer y todo esto. Que ellos digan agua y literalmente están pidiendo agua. Ya no son solo el balbuceo, no solo sílabas sueltas, sino que son palabras que ya tienen significado para ellos. ¿Verdad? Más o menos por ahí, de los 2 años, puede ser un poquito antes o después, ellos empiezan a hacer contornos melódicos ya a propósito, por decirlo así, intencional. Tal vez no totalmente afinados, como cantándolo igual que de una canción, digamos, en la radio o una canción que les enseñen, pero ya ellos logran subir y bajar voluntariamente. Esto más o menos entre los 18 meses y 2 años, ¿verdad? Y a los antitos de los 3 años o a los 3 años empieza a estabilizarse más el tono vocal por la cuestión de que el ligamento vocal entre los 3 y 4 años, lo que yo les decía, el desarrollo del ligamento, ese es, digamos, empieza un desarrollo más fuerte o más específico en la propia cuerda vocal. Entonces ya es cuando el niño a los 3 años, yo podría decir, bueno, si tienen el estímulo musical, claro, no como esta chiquita que era como un extraterrestre, pueden empezar a cantar canciones más afinaditos dentro de un límite de registro que ahorita vamos a ver. Conforme el niño crece, yo lo sigo estimulando, todo esto se va a poner más fuerte, ¿verdad? Incluso ahí dice alrededor de los 4, incluso ellos empiezan a inventar sus propias canciones, empiezan a cantar cosas que no han oído, no existen, pero empiezan a un desarrollo que también es muy creativo. Alrededor de entre los 5 y los 6, ahí es donde dice desarrollo crítico, es porque hay un desarrollo crítico en dos sentidos. El primero es el del lenguaje, que nosotros tenemos unos cierres lingüísticos, que es como las edades a las cuales yo espero que ya ciertas habilidades de lenguaje se hayan adquirido. Nosotros los seres humanos, el más importante, hay uno alrededor de los 3,
y el otro, que es el más importante, está alrededor de los 5 o 6 años. Entonces, toda esta parte que tiene que ver con palabras, que las vamos a usar en las canciones, ya en buena teoría debería estar desarrollada a esta edad, pero además a nivel vocal tenemos un desarrollo. Por eso les digo que para mí después de los 5 años es lo ideal con clases de canto. El desarrollo cerebral nos permite desarrollar una clase no muy larga, yo diría media hora, no una hora como un adulto, pero una clase donde ellos me puedan mantener periodos de atención más largos, donde igual mediante el juego yo le pueda dar órdenes, ¿verdad? Le pueda dar instrucciones y me las puedan seguir más fácilmente. Y además que tenemos ya una cuerda vocal que está más formadita, ya un ligamento vocal más durito. Por eso es que yo recomiendo los 5 años. Y de ahí para arriba. Nada más aquí, para antes de pasar a la otra diapositiva, para enseñarles un poquito, ven que ahí dice que como alrededor de los 7 años, del 30 al 40% de los niños no logran entonar bien. Resulta que hay un estudio, es que se me olvidó el nombre del estudio, pero el estudio lo que dice es que los seres humanos cuando nacemos, alrededor del 90-95 de las personas tienen la capacidad para afinar. O sea, imagínense, sería la mayoría de la gente que es afinada en el planeta. Que eso se va perdiendo lo mismo por la estimulación. Si yo no lo estimulo, cualquier capacidad, no solo esa, cualquier capacidad cerebral se pierde. En lo que el cerebro dice, estas neuronas no se usan, no, de esta zona del cerebro que está, digamos, más relacionada con X o Y actividad, no se usa, hay unos procesos que se llaman la poda cerebral que empiezan a deshacerse de las cosas que no usamos, ¿verdad? Para no sobrecargar. De ahí, pues se deshacen de las habilidades que nosotros no estimulamos. Y eso incluye la habilidad musical, la del canto. Entonces, si yo no estimulo al niño, ese 90-95% de personas que nacieron con la capacidad de afinar, a los 7 años se convierte en un 60%, 70%, porque vean que de un 30 a un 40 no entonan bien. Y cuando nosotros llegamos a los 18 años, si ustedes han visto más o menos, así a bateo, no tengo los datos exactos, pero digamos por lo que uno ve que pasa en la generalidad, se van a dar cuenta que es mucho menos de la mitad de la población la que logra afinar bien. Ujú. Entonces, de ahí es una capacidad que se pierde si nosotros no la estimulamos en los niños. Mm, Tengo una duda en ese respecto. Que, ajá. por ejemplo, siempre hay como campañas o frases que uno ve en redes sociales donde se dice que todo el mundo puede cantar, no sé, que si pueden hablar, pueden cantar. Eh, Ujú, Igual se podría entrenar en una persona que no lo mm. tenga, pero me imagino que la capacidad de entrenar sí sería ya como bastante limitada o... Sí, exactamente. Digamos, si nosotros nos encontramos con una persona ya adulta, porque yo he tenido estudiantes, ¿verdad? Ya en la uno, porque como se hace una prueba de admisión, entonces obviamente eso filtra y ya solo la gente que entra es gente que ya tiene una capacidad musical. Pero cuando uno trabaja con estudiantes privados, de ahí puede llegar cualquier persona con cualquier habilidad desarrollada o no desarrollada. Entonces, digamos, a nivel de estudiantes privados, sí me ha tocado gente que es terriblemente desafinada, que uno tiene que empezar a hacer ejercicios para mejorarle la afinación. Depende de muchos factores, si esa afinación yo se la puedo limpiar bien, bien, o si lo que yo voy a decir es, bueno, de, me afinaba, no sé, el 20% de las notas, a mí me pasó con un estudiante. Yo decía, y no afinaba casi nada, si acaso me pegaba el 20% de las notas y el otro 80% andaba por otro lado. Después de un año darle y darle con ejercicios también que estaban enfocados en que afinar, ¿verdad? En que mejorar el oído, ya después de un año logramos pasar como un 70, subió bastante, o sea, como el 70% de las notas las pegaba afinadas, pero todavía un 30 que no. Un 30 para un músico es demasiado, o sea, que yo no afine un 30 es demasiado. Pero uno dice, bueno, pero es una aceptación de alguien que no era un músico profesional, que empezó mucho más bajo, o sea, con un 20% era lo que me afinaba y pasó un 70%, todavía no es perfecto, pero logramos mejorar, digamos, una mejora que era evidente en él. En el adulto sí podemos afinar, pero va a ser un proceso más lento, más difícil y no sabemos hasta dónde vamos a poder hacerlo, o sea, hasta dónde yo voy a decir, hasta aquí llegó el techo, en comparación con un niño, que tal vez en el niño son procesos más rápidos o más fáciles que el cerebro los capte. ¿Verdad? A mí me puede llegar un niño afinado y va a ser un poco más fácil, bueno, mucho más fácil diría yo, que en cierto tiempo lo queremos afinar bastante más de lo que ha afinado que en un adulto. Eso sí, todos estos casos es tomando en cuenta que todo lo orgánico esté. Ujú. ¿Qué quiere decir lo orgánico? Como aprendemos auditivamente, si yo tengo algún tipo de problema auditivo, algún tipo de hipoacusia, ¿verdad? Que hay diferentes rangos, desde que yo oiga muy poquito hasta que oiga todavía menos hasta la sordera, que es cuando no se oye nada.
¿verdad? Si yo tengo algún tipo de hipoacusia, eso quiere decir que la señal que va para el cerebro, la que entra por el oído y llega al cerebro, no me está llegando del todo y mi cerebro va a tratar de reproducir lo que oye. Entonces, es desde que nosotros hablamos de esto hasta el último camino, que es la laringe, si hay algún problema vocal que no permite que la cuerda estire, tal vez no pueda llegar a agudos, ¿verdad? Algún tipo de parálisis, digamos, no vamos a profundizar, pero digamos, hay un nervio específico que es el que se encarga de ayudar a que la cuerda vocal se estire para que hagamos agudos. Si por alguna razón ese nervio no está funcionando y la cuerda no estira, vamos a llegar hasta cierto límite y ya no subió más. Y ya eso ya sí tiene que ver orgánico con cuerda vocal y lo que pueda pasar en el camino, ¿verdad? Porque hay una patología que se llama la musia. Y la musia ya implica una cuestión de, digamos que cerebral ya, o sea, a mí me entró perfecto, mi oído está perfecto, entró al oído, la voz está perfecta, no hay patologías, pero en el camino entre que la señal llegó al cerebro y el cerebro la analizó para mandar la señal a la cuerda vocal, es ahí donde está el problema, ¿verdad? Eso es la musia, ya es una cuestión donde la persona se desafina, pero que el problema de las afinaciones cerebral. Hay una cuestión que es en el cerebro. Y como les digo, tomando en cuenta que no haya un problema en el oído, en el cerebro o en la cuerda vocal, siempre vamos a lograr que el niño afine muchísimo más rápido que el adulto, aunque igual en el adulto vamos a lograr mejorar. Ya depende de otro montón de factores, vamos a ver qué tanto es lo que vamos a lograr mejorar. Ok. Muchas gracias por la aclaración, porque Sí, sí es con como una gusto. moda frecuente. Sí. Entonces, como les digo aquí nada más para que veamos a grandes rasgos, el registro que el niño controla, o sea, el que él puede decir, ¿verdad? Yo voy a cantar, obviamente no lo hace con todo este pensamiento tan exacto, pero que él dice, voy a cantar una canción y lo que uno sabe que puede lograr afinar, depende de la edad, están aquí marcados, ¿verdad? Más o menos alrededor de los 3 años, como yo les decía, es alrededor de una quinta, aquí lo pone como entre fa y do central. Yo pensaría que hay niños que sí van a poder cantar un mi o un re, ¿verdad? Y tal vez lleguen al do, pero tal vez más bajito. Si llegan a un re, tal vez yo voy a decir, bueno, tal vez me lleguen a un la por ahí. Alrededor de entre los 3 y los 6 años, ya el niño puede hacer como no una octava, octava y media, ¿verdad? Más o menos. Yo esperaría por lo menos una octava. Y aquí está marcada como un poquito más de una octava, que es de do a fa. A mí, más o menos, un poquito más de una octava. Ya más o menos alrededor de los 7 años, aquí es que dice entre 6 y 10, alrededor de los 7, el niño tiene la capacidad, 7, 8 años, de llegar ahora sí, alrededor de la octava y media. Y entre los 8 y 9 puede, o sea, tiene la capacidad vocal de cantar las dos octavas, alrededor de la 3 a la 5 que yo les decía. Y que eso, ya habíamos hablado de por qué factores no todos los niños lo logran hacer, pero la capacidad está, ¿verdad? Eso sí, ahí paramos a los 10 años porque yo ahorita vamos a ver por qué, porque vamos a entrar con el cambio vocal. Y el cambio vocal va a empezar a hacer que todo esto que estamos viendo aquí, que se desarrolló en el niño, empiece a, digamos, a cambiar, a hacer un montón de cosas, a evolucionar, especialmente por las hormonas que salen, porque el cambio vocal es una de las características que es parte del desarrollo sexual en el ser humano. Entonces, paramos a los 10 con voz infantil, porque luego vamos a ver que se van a dar otros eventos en la voz del adolescente. Entonces, vamos a entrar, si ya quedó más o menos clara la voz del niño, ¿verdad? Aunque sea muy, muy puntual, qué es lo que pasa con su laringe, las diferencias, ¿verdad? Vamos a entrar ahora sí, a la adolescencia. La adolescencia, nosotros la voz del niño, que se conoce como voz blanca, es prácticamente igual entre hombres y mujeres. Bueno, aquí nada más para aclarar, por una cuestión de que no dure mucho hablando, ¿verdad? Cuando yo hablo de hombres y mujeres, me refiero, digamos, a los asignados, el sexo asignado al nacer. Evidentemente, aunque no vamos a profundizar en ese hoy, también vamos a tener hombres y mujeres que son transgénero, que fueron asignados con otro sexo al nacer, pero que en el camino, digamos, ellos se dieron cuenta que ese no era el género con el que se identificaban. Por una cuestión, esto nada más para aclarar, lo sabemos, pero por una cuestión de no durar mucho y que todas las veces yo diga un hombre asignado como hombre al nacer, una mujer, ahorita vamos, cuando yo, digamos, esté hablando específicamente de hombre o mujer, estoy hablando del sexo asignado al nacer. Y también lo aclaro porque, digamos, en personas transgénero que no entren con ningún tratamiento, aunque, digamos, se identifiquen con otro género, digamos, biológicamente, el cuerpo, si yo no paro el desarrollo hormonal, va a comportarse como se espera, como la biología, digamos, espera que se comporte, ¿verdad? Eso sí, si yo entro con algún tratamiento hormonal, por ejemplo, para parar la producción de testosterona en una persona asignada a hombre al nacer, obviamente los cambios de voz no se van a dar.
pero, y digamos, asumiendo que no se intervino de ninguna forma, de la testosterona va a salir y va a producir los cambios que hacen que la voz se agrave. Eso es para, como para aclararlo desde el principio. Entonces, como yo les decía, los niños, digamos, durante toda la época de la voz infantil, entre niños y niñas, nosotros vamos a tener que las voces son muy similares, o sea, yo no hago diferencia. Yo simplemente digo, estamos trabajando voz infantil sin decir, estamos trabajando voz infantil masculina o femenina. Hay una diferencia muy pequeñita, pero es muy sutil, que empieza a marcarse alrededor de los 7, 8 años. Pero aún así es súper sutil, ¿verdad? Entonces seguimos trabajando voz femenina y más, voz infantil, perdón, sin diferenciar tal cual. Resulta que cuando llega el cambio vocal, ahora sí va a ser muy evidente la diferencia entre la voz femenina y la masculina. El cambio vocal, como yo les decía, está relacionado con el desarrollo sexual. Entonces, tal y como, ¿verdad? ¿Saben qué pasa? Porque nosotros lo estudiamos así desde la escuela. En las mujeres este desarrollo sexual ocurre primero que en los hombres. Entonces, el cambio vocal en las mujeres va a ser más jovencitas que en los hombres. La cuestión es que en nosotras es muy sutil también, sí pasa, y hay signos que ya los vamos a ver que son muy evidentes. Entonces, la mayoría de nosotras ni cuenta nos dimos que tuvimos cambio vocal, aunque sí lo tuvimos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Allá tal vez las que se dan más cuenta es porque están cantando desde chiquititas. Y en el canto se siente un poco más, digamos, donde ya la voz no está funcionando igual, más que en el habla. Si nosotros desde chiquititas estábamos cantando, tal vez percibimos que hay cosas en la voz que están funcionando diferentes. Pero si no es así, la mayoría de nosotras pasamos por ese cambio vocal sin darnos cuenta, ¿verdad? La voz entró ya, la voz femenina adulta, y nunca nos enteramos. En el hombre es diferente, ¿verdad? Porque el hombre es un cambio mucho más evidente y se les quiebra la voz y de pronto está hablando agudillo como un niño y de pronto está hablando grave, ¿verdad? Como la voz masculina. Entonces los hombres, pues sí, tanto nosotras, digamos, cuando estamos en el colegio y vemos a los compañeros o a los hermanos o a los primos, como ellos mismos se dan cuenta que cambian de voz. Entonces vamos a ver que este cambio de voz ocurre, digamos, en la mujer, empieza todo este despliegue hormonal alrededor de entre los 9 y 10 años. Ya la voz empieza a oír ya algo, cuestiones diferentes, que ahorita igual las vamos a decir puntuales, alrededor más o menos de los 10, 11 años. Y cuando ya se llega a los 14, ya es posible que el cambio vocal ya terminó. O sea, es una voz adolescente, eso sí, todavía no es una voz adulta porque son diferentes. Pero ya probablemente a los 14 años, máximo 15, ya la mujer salió del cambio vocal, ¿verdad? Ya todas esas cuestiones ahí que están inestables se resuelven. En el caso del hombre, toda esta cuestión hormonal va a empezar entre los 11 y 12 años. A los 12 años se les empieza a notar algo, ¿verdad? Porque ya la voz baja. Entonces uno dice, es que no suena todavía como la voz masculina adulta, pero ya no suena infantil. Eso es alrededor de los 12, 13 años. Alrededor de los 13, 14 es la parte caótica, ¿verdad? Donde se les quiebra, donde empiezan a hablar y ya se les quiebra, entonces además les da pena. Cantar o hablar les da pena porque se les empieza a quebrar la voz. Es un proceso, ¿verdad? Todo esto se resuelve y eventualmente se resuelve, nada más que ya ubicado en la voz masculina adulta. Normalmente yo esperaría que alrededor de los 16 esté resuelto el cambio vocal en el hombre. Podrían haber factores que nos atrasen ese desarrollo y entonces que tengamos alguno que a los 17, 18 está con quiebres, que eso ya debería haberlo o un endocrino o si no es hormonal, puede ser que no sea hormonal, sino de uso de la voz, de mal uso durante la muda. Ya eso sí lo tiene que ver un terapeuta de voz, ¿verdad? Pero yo esperaría que estuviera resuelto alrededor de los 16 en el hombre. Aquí lo que estamos viendo en este grafiquito es, digamos, cómo estos cambios vocales dependen de la parte hormonal, ¿verdad? Nosotros digamos, y aquí lo hace muy, vamos a ver si tengo otro gráfico más real, aquí lo hace como muy bonito para las mujeres, porque ahí nada más se ve que sube y baja, que es cierto, nosotros el estrógeno va a tener un pico y luego va a bajar y va a caer de un solo, de hecho, cuando viene la menopausia. En el hombre también la testosterona tiene un pico y luego muy lentamente, hasta que llega la andropausia, se empieza a bajar. La cuestión es que para nosotros las mujeres es un poco más complejo porque nosotros tenemos las hormonas subiendo y bajando durante todo el mes, ¿verdad? No es algo tan estable como la testosterona en los hombres, que digamos a lo largo de cierto tiempo hay un pico y después de ese pico empieza como a bajar relativamente estable, si tiene variaciones son pequeñitas. Nosotras pues obviamente va a haber también un pico y que luego va abruptamente, de hecho,
pero además tenemos, como les digo, en todo el mes, en el caso de nosotros, y eso afecta a la voz también. Tenemos hormonas subiendo y bajando a lo largo de los meses, mes a mes, hasta que llegue la menopausia. Entonces, eso también, pues obviamente hay ciertos cambiecillos en la voz, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver es que la hormona principal, los dos, vamos a producir los dos tipos de hormona, pero la principal que produce el cambio vocal en el hombre es la testosterona y la principal en la mujer es el estrógeno. La testosterona, pues lo más evidente que va a hacer es el bajar la voz. Entonces, vamos a ver un poquito, a ver si tengo algún gráfico. Bueno, aquí tiene, digamos, la comparación entre voz adolescente femenina y masculina, que aquí es donde ya yo les digo que nosotros ahora sí vamos a separar en hombre y mujer la voz, ¿verdad? La masculina crece más de adelante para atrás. Ese de adelante para atrás hace, ahorita les enseño otra imagen, que el cartílago tiroides, que es el que está aquí adelante, es el más grande de la laringe y el que yo, digamos, por encima de la piel y de capitas muy delgadas de músculo, lo puedo tocar, mi cartílago tiroides. El cartílago tiroides tiene como dos planchas, por decirlo así, que cuando se unen en el frente producen un tipo de abultamiento que es lo que nosotros conocemos como la manzana de Adán. Esa manzana de Adán es muchísimo, también por efecto de la testosterona, es mucho más evidente en el hombre que en la mujer. Nosotros tenemos ese abultamiento, pero es más planito y más atrás, está menos adelante. Entonces, lo usual es que a nosotros no se nos vea, pero a los hombres, como es una cuerda vocal más larga, una cartílago, digamos, este tiroides, que es este de aquí, más puntiagudo, ¿verdad? Y está también como más tirado para adelante, esta prominencia, la manzana de Adán se les ve. Y esto es porque yo, como les digo, ellos crecen, esa cuerda vocal crece más de adelante para atrás. En el caso de nosotras, pues igual crece para todos los lados, pero es un poquito más hacia lo alto, o sea, de abajo para arriba. En cuanto a la altura, pues es evidente que la voz masculina baja casi una octava, ¿verdad? Entre la voz infantil y ya la masculina es muy evidente la bajada digamos, de tono. La femenina también baja. Nosotros, o sea, si nosotros oímos una voz adolescente, se va a oír más grave, ligeramente, que una voz infantil. Y una voz adulta, y especialmente conforme más adulta sea, o sea, más se acerque a los 50, 60 años, más grave la vamos a oír. Ya eso sí pasa otro proceso, pero eso es más en el adulto ya mayor de 60, 70 años, donde se les vuelve a ir la voz para arriba. Entonces, a veces es donde oímos, digamos, esas adultas mayores con vocecillas muy agudas. Todo eso tiene que ver con cuestiones anatómicas, pero ya eso y fisiológicas. Pasa muy adelante, ¿verdad? Ya estamos hablando de 70, 80 años. Lo normal es que esa voz va a ir bajando, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver una diferencia en el timbre vocal, en la altura, entre un niño, entre una mujer adolescente, adulta, en sus 30, 40, 50, 60. Luego el tipo de crecimiento en la voz masculina, que eso es parte de por lo que les cuesta más controlarla, es que es por brotes. O sea, de pronto se da un crecimiento muy repentino. Entonces, claro, todo tiene que ver cómo se acomoda adentro para poder volver a una función normal de este vocal. En la mujer no solo es más pequeñito, sino que es más continuo, ¿verdad? Y como lo ponemos aquí, pues el principal cambio en voz masculina es de altura y en la mujer, aunque sí hay un cambio de altura, es muy sutil, entonces más bien el principal es de timbre, porque la voz se pone un poquito más oscura, con más volumen y más oscura que en una voz infantil. Ahí este es el que les decía, que de eso sí visto por encima, esto es grafiquito, ¿verdad? Es dibujado. Esto es, puedes decirlo así, como si nosotros viéramos la cuerda vocal por encima, tal y como se hace la estroboscopía. No sé si ustedes han visto alguna imagen, ¿verdad? Cuando el otorrino hace el examen con cámara, que se ve de arriba para abajo. Entonces, esto es como si lo viéramos de arriba. La parte que está más arriba es este cartílago, que es el que yo les digo que es el tiroides, que es el que en la pura punta va digamos, a estar de prominencia la manzana de Adán. Entonces, ven que es diferente, digamos, el ángulo es más cerradito, ¿verdad? Más agudo en el hombre, el ángulo del tiroides, por eso es que está más tirado para adelante y además se ve mucho más, o sea, sale más la manzana de Adán que en la mujer, que en el niño. Pero aún así, vean que entre infantil y mujer fue muy poquita la diferencia. En cambio, si yo veo entre infantil y masculina, es más evidente el cambio, ¿verdad? Por eso es que entre que el crecimiento es muy repentino, la bajada de la laringe es muy repentina y estos cambios en la forma también son muy repentinos, por ahí es que el hombre sufre así como tanto el cambio vocal, ¿verdad? Donde tienen todos los gallillos y los quiebres. Pueden, esa es una duda que siempre surge, ¿pueden seguir cantando durante el cambio vocal? Depende. Para mí, bueno, y no solo para mí, yo lo he leído en varios estudios, que dicen que si un niño desde niño viene cantando, ya tiene como cierta rutina y cierto manejo de la voz,
De hecho, muchos estudios dicen que el cambio vocal lo resuelven más fácilmente cuando han venido cantando desde niños, probablemente porque tienen más ejercitado toda esa parte, ¿verdad? Ujú. Pero si he venido cantando, yo no tengo que hacer que deje de cantar, pero sí me voy adaptando a los cambios del registro, porque es posible que nosotros vengamos de esas 2 octavas que yo les dije alrededor de los 10 años, a que de pronto, pero bastante abruptamente, a algunos se les acorte tanto el registro que lo que puedan cantar sea una sexta, y eso sí, ya en voz modal, en la voz que ya no es infantil. Entonces yo lo que voy a hacer es ir ajustando el registro, ¿verdad? Eso cuando somos en canto solista, ¿verdad? En coro creo que es un poco más complicado porque tiene que ajustárselo en grupo. Pero de ahí yo voy ajustando al registro que tenga el muchacho en ese momento hasta que se le resuelva la voz ya como voz adulta. No es necesario que dejen de cantar. Tal vez lo que hay que tener cuidado es que cuando es una persona que no ha cantado y se le ocurre, me parece difícil porque más bien les da vergüenza por los quiebres, pero digamos que se les ocurre que quieren empezar a cantar en la adolescencia y están en plenos quiebres de voz. Creo que en ese momento tal vez yo diría, no, mejor esperemos a que esté más estable, ¿verdad? Porque no viene con la ejercitación desde jovencito, sino que ahí yo sí me esperaría, pero si desde jovencito están cantando, yo más bien lo que le diría es, se adapta, yo voy adaptando, si estaban cantando una canción y yo se las tenía, no sé, en do mayor, y con donde la voz se me empezó a ir para abajo porque se va a bajar, ya en do mayor no llegan, de ahí pues se las transportó a la, ahora cantémosla en la, y cuando se le vuelva a bajar la voz más de, entonces ahora cantémosla en fa. O sea, yo voy adaptándole la música para que le quede a las condiciones que el muchacho tiene en ese momento, hasta que ya la voz esté totalmente estabilizada en voz adulta. Aquí, digamos, más o menos vemos un poquito cómo la voz va bajando los registros entre la niñez. Eso ahí no vamos a profundizar, pero esas son como las etapas, esos nombres que aparecen ahí, ¿verdad? Que en la que está rojito dice prepubertad, premenarquía, posmenarquía, son las etapas por las que pasa la mujer en el cambio vocal, solo que no los voy a atarantar viendo las etapas en profundidad. Y las que están como en moradito, ¿verdad? Premutación, mutación temprana, mutación tardía, son las del hombre. Entonces ahí vemos cómo la voz va, digamos, lo que está como más oscurito de las 2 flechitas es como el registro que yo espero que fijo me canten en voz modal. Y el otro registro que es como un extra y que a veces en el hombre va a ser más tirando al falsete, bueno, aunque hay unos que el falsete lo pueden llegar muy arriba. Tal vez en este momento haya un momento en que el falsete se les debilite mucho y luego lo vuelvan a ganar, eso sí. Pero digamos, hay como un extra que es la parte que es como más clarita, por decirlo así. Y en los que están en las partes más oscuritas, es como lo que yo esperaría que me puedan cantar. Entonces vean, por ejemplo, en las que son moradas, como hay una época donde en el hombre se le acorta un montón el registro y después lo va a volver a recuperar. Ujú. Entonces, para darles así puntual, como les digo, para no durar mucho y empezar ya con la voz ya en madurez, para darles muy puntualmente la voz adolescente, ¿verdad? En el caso de la mujer, pues sabemos que se va a bajar un poquito la voz hablada. La voz cantada puede ser que se mantenga parecida en extensión a lo que hacía de niña y más bien gane un poquito de graves. Si perdiera agudos es un poquito de agudos, si no puede ser que se quede igual. La voz que ya era airosa, ¿verdad? La voz blanca en el niño, es probable que en la mujer se ponga más airosa, de hecho en la adolescencia, porque viene digamos, como un fenómeno que se llama el triángulo de la muda. Cuando cantan voz de cabeza, eso sí, cuando pasa pecho, es que en el pecho nosotros tenemos más fuerza sobre la pura cuerda vocal. Entonces puede ser que cierre bien y entonces ya el aire se disminuya. Pero cuando está cantando en cabeza, en voz de cabeza, puede ser que le salga más aire porque ese triangulito en la muda, digamos, las cuerdas vocales, bueno, no sé si ahí se ve también mi cámara o solo se ve la presentación, pero digamos, si pueden ver mi cámara, las cuerdas vocales, digamos, cuando cierran, que ellas deberían hacer esto muy rápido, ¿verdad? Les queda como un triangulito abierto en la parte de atrás, en la parte posterior, que por ahí se escapa aire. Eso de hecho se conoce como el triángulo de la muda o glottal chink, le dicen en inglés. Y es como un fenómeno que es normal que pase en la adolescente hasta que los músculos que hacen el cierre posterior se vuelven más fuertes y entonces ya cierran, ¿verdad? Entonces puede ser que en la voz de cabeza le salga más aire. También en el caso de la mujer puede ser que temporalmente lleguen mucho más grave. Para darles el ejemplo, lo normal es que nosotras las mujeres, nuestra frecuencia fundamental de voz hablada, que es la nota que más veces repetimos cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Nosotros hacemos inflexiones, sube y baja, pero hay una nota que es la que más se repite. Esté como entre la 3 y mi 4. Por ahí está, entre ese rango es donde la mayoría de las mujeres tenemos nuestra nota fundamental de voz hablada. Puede ser que en esta época algunas estén con nota fundamental de fa sostenido o incluso fa.
que ya es una voz que suena grave. Entonces puede ser que a algunas adolescentes la voz hablada les suene grave. Eso también es temporal, ¿verdad? Y tiene que ver también con todo este proceso de que tal vez la cuerda esté más gordita por toda la cuestión que está pasando ahí, entonces de ahí vibra más gordita, vibra más lento, produce notas más graves. Y que igual cuando todo esto se resuelve puede ser que se le vuelva a subir. Lo único con esto es que puede dar una falsa impresión de que es una contralto. Y eso hay que tenerle cuidado porque puede ser que yo a los 14 años la oiga y diga, ah, es contralto. Nadie la volvió a evaluar en su vida para ver si es cierto. Y cuando ella llega a los 18 y alguien más o cambia con otro profesor o fue en un coro que la clasificaron así, no la volvieron a evaluar y se quedó toda la vida cantando las contraltos, de ahí llega alguien más y la evalúa y dice, no, hombre, pero si es soprano, ¿verdad? Y uno dice, no necesariamente puede ser que se equivocó el que la evaluó al principio, es que la evaluó en un momento en que sonaba así, pero si yo sé que por la edad y por el desarrollo podría no quedarse ahí, sino subir, yo voy a presentir que más adelante esa voz podría subir y resulta que ya no era contralto ni mezzo, siquiera era soprano. Con los hombres también pasa algo parecido, solo que como les digo, en los hombres es más caótico, ¿verdad? Ellos empiezan con su vocecita primero ahí, voz infantil, que está como más cerca de lo que nosotros ya como adultos tal vez podemos decir que es falsete o voz de cabeza. Empieza a bajar la voz, empieza a meterse esa voz modal, que es la voz que no es falsete, la que nosotros vamos a oír como la voz esa masculina que es más grave y más potente. Empiezan todos los quiebres, vienen, ¿verdad? Como yo les dije, por esa bajada y crecimiento repentino y además que no crece todo al mismo tiempo, puede estar creciendo estructuras a diferente velocidad hasta que llega a todo el mismo lugar. Entonces, además, tras de eso está súper inestable. Y en el hombre lo que sí puede pasar, como yo les dije, es que a algunos temporalmente se les hace el registro muy cortito dentro de voz modal. Si pueden llegar a falsete, tal vez suban al falsete, pero entonces se oye muy, digamos, muy fuerte el cambio de registros. Y a otros incluso había una zona que a veces se les hace, por decirlo así, un hueco, que no pueden cantar ni en falsete ni en voz modal, que usualmente está alrededor de do, eventualmente se empieza a resolver, pero digamos, no es raro que haya algunos que uno dice, no, es que del do de pronto me finca el fa y en el medio no puedo emitir nada, ¿verdad? Son cosas que pueden pasar y que uno, digamos, debería pensar que son parte de todo este proceso hasta que la voz se resuelva. Eso sí, hay cosas que o si son muy fuera de lo que uno espera o si no se resolvieron, hay que ir al otorrino que revise, ¿verdad? Eso sí. Y con el hombre también, que lo vamos a ver si aquí me aparece. Creo que aquí no, estos, pero no vamos a ver las etapas porque si no duramos mucho. En el hombre también hay una cosa muy particular. La testosterona hace que la voz se baje, ¿verdad? Que era lo que hemos hablado, el efecto de la testosterona en la voz es que la pone más grave. Bueno, resulta que en el hombre, ya vamos a ver este grafiquito del principio, la testosterona empieza a subir, ¿verdad? Empieza a subir, llega a un pico, hasta ese pico está entre los 17 y 20 años, es el pico de la testosterona, y luego empieza muy sutilmente, como estamos viendo en los gráficos, a bajar, lo hace muy sutil. ¿Cuál es la cuestión? Que es un fenómeno, digamos, que suele ocurrir con algunos y por eso a veces se pierden en la clasificación vocal. Cuando nosotros tenemos la testosterona más altas, puede ser que la voz, igual que pasa con la mujer, dé la impresión de ser un registro mucho más grave de lo que realmente es. Entonces, a veces, no pasa en todos, obviamente uno lo que tiene que hacer es seguirlos evaluando para ver que la voz realmente se quede donde estaba clasificada y no que uno diga, esta voz parece que no era lo que yo creía. Porque puede ser, y a mí me ha tocado desde muy extremo hasta muy poquito, pero que ya les cambia el registro. Que un muchacho a los 17, 18 años, que está en el puro pico de la testosterona, yo lo vocalizo y digo, ay no, es bajo o barítono. Además está súper joven para un bajo. Pero yo diga, no, esa voz con ese color y esos graves tiene que ser un bajo o un barítono. Y resulta que en lo que la testosterona empieza a acomodarse y la voz, digamos, ya no es tan grave, cuando este muchacho llega a los 22, 23 años, empieza como a entrar en duda que si era bajo, barítono o tenor. Entonces hay algunos que incluso pueden haber sido clasificados de una forma en sus 17, 18 años y en sus veintitantos ya hay profesores que empiezan a decirle, uy, no, pero te pusieron de barítono, es que vieras que me sonaste, ¿no? Entonces, claro, entran también como en un conflicto. Digamos que no es que le pasa a todos, ¿verdad? Pero que tampoco tenemos que pensar que es una cosa rarísima, porque de ahí es un efecto de la testosterona. Nosotros lo que sí tenemos que tomar en cuenta, entonces, digamos, tanto como profesores como cantantes que estén en estas edades, es que podría ser que cuando la testosterona salga de su pico más alto, podría ser que la voz empiece a, digamos, a dar otras características diferentes.
Y a mí me ha tocado, ¿verdad? Estudiantes que digamos que cuando llegan a mí uno dice, uy, no, ya suena como tenor, o sea, esa voz ya no es de barítono, pero uno le pregunta, ¿y en qué cuerda cantas en el coro? Y me dice, los bajos. Y uno lo oye y uno dice, ay, pero es que la voz le suena de tenor. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir vocalizando para ver por dónde la va la voz. Y dicho y hecho era, no solo dicho y hecho era tenor, ¿verdad? Yo tuve uno que yo dije, este ni siquiera puedo creer que alguna vez en su vida fue bajo. Es agudísimo, sube un montón, o sea, es una voz súper, súper aguda. Bueno, yo lo tuve estudiante, ya no lo tengo, pero uno dice, yo no puedo creer que alguna vez en su vida fue bajo. Pero claro, probablemente igual lo clasificaron en el coro cuando estaba en ese pico, la voz le sonaba abajo, luego eso se empezó a regular, la voz empezó a irse para arriba y no lo llegaron a reevaluar. Entonces, cuando él llega en sus 20 a recibir clase con un profesor privado, el profesor dice, pero es que no suena bajito ni bajo, ya suena tenor. Entonces, digamos que es una cuestión que tampoco es rarísimo que pase. Y bueno, con esto, digamos, para no atarantarlos mucho, terminaremos la voz adolescente. Vamos a ver, solo que esta sí tengo, si me permiten, voy, para no atarantarlos buscándola, voy a dejar de compartir para buscarla porque vamos a entrar con lo que la voz ya en madurez, o sea, vamos a ver, o sea, ya digamos lo que puedo suponer yo que la mayoría de los que van a ver este webinar probablemente son los que están en madurez, o sea, ya salieron del cambio vocal, hay un montón de años en que vamos a hablar de voz adulta, pero, pero no estamos todavía hablando, digamos, de voces ya grandes, ni en menopausia ni en andropausia, aunque tal vez algunos de los que lo oigan estén ahí, ni tampoco de voces de adultos mayores, sino que lo que uno dice, bueno, la voz en sus años de madurez. Entonces, muy bien, vamos a entrar lo que es ya la voz en madurez, ¿verdad? Una vez que ya nosotros salimos del cambio vocal, vamos a tener varios factores. Aquí vamos a ver, eso que están ahí son los tres mecanismos principales de la voz, o sea, los que nos hacen producir la voz, que son el fuelle, es la parte respiratoria, o sea, si yo no tengo aire pasando por la cuerda vocal, no produzco voz. Luego el vibrador, que es la cuerda vocal, ¿verdad? La que produce el sonido. Y el resonador, que es el que lo aumenta. Y luego había postura y articulación, son dos elementos que son súper importantes, pero que no son los principales. O sea, yo puedo emitir voz con mala postura. Ahora, que me vaya a afectar la colocación, la tensión, todo esto, de ahí es otra cosa, pero la puedo emitir con mala postura. Yo puedo emitir voz con una articulación mala, no se me entiende nada probablemente, pero igual puedo emitir voz con mala articulación o no articular nada. Bueno, no, es que incluso en un vocaliz yo estoy articulando, no consonantes, pero sí alguna vocal. Entonces yo podría estar muy mala la articulación, pero igual voz sale. Por eso es que estos otros son secundarios en el canto. Si los necesitamos, son muy importantes, los vamos a trabajar, pero los tres mecanismos principales de la voz son los que están en verde, ¿verdad? Los que con buena articulación o mala articulación o con sinos o con tensión son los que hacen que la voz salga. Vamos a ver, digamos, un poco, ¿verdad? En la parte corporal, entre que nosotros fuimos niños y llegamos a la adultez, pues ya fuimos desarrollando varias cosas, entre esas la caja torácica, que no profundizamos ahorita, ¿verdad? Pero ya en el adulto nosotros tenemos ya una capacidad mucho más amplia a nivel de respiración de lo que es la caja torácica, o sea, de lo que yo puedo expandir mis pulmones. Ese manejo de la respiración, además los cantantes lo aprendemos a manejar, digamos, de una forma como más profesional, más controlada, con ejercicios de respiración, de apoyo, de dosificación. Ya eso probablemente todos lo hemos trabajado con nuestros profesores, ¿verdad? O en clases maestras. Nosotros empezamos a desarrollarlo. A nivel, digamos, como les digo, postural, ya nosotros vamos a tener, vamos a ver si me aparece ahí la columna, bueno, más o menos ahí. Una columna que tiene sus curvitas, ¿verdad? Ciertas curvitas que cuando nos vemos así de perfil, la columna tiene que tener las curvitas, que yo esperaría que no estén exageradas, ¿verdad? Pero que tampoco estén lo que se llama rectificadas, o sea, que lo exageran tanto que le quitan las curvitas. Esas curvitas tienen que estar entre el niño, especialmente entre el niño y el adolescente, más que nada. No es exactamente igual esa columna vertebral como la vemos en el adulto. Entre el adulto y el adolescente ya son más similares. Esto es porque, como les digo, como viene de otra presentación, puede ser que tenga otras cosas en las que no voy a profundizar para no durar mucho. Esto simplemente es un tema de postura, ¿verdad? Esto también es de postura. Esto es de postura súper importante, aunque no vamos a profundizar en eso porque es independiente de la edad. O sea, yo puedo tener una pésima postura de mi cuello siendo un niño de 6 años viendo un teléfono o siendo un adulto mayor, ¿verdad? De 65, 70 años viendo un teléfono, igual puedo tener una mala postura.
pero esto hay que cuidarlo un montón, ¿verdad? Lo que los teléfonos y las tablets le están haciendo a la postura del cuello, que necesitamos que el cuello esté en una posición bien balanceada para que la voz, digamos, se emita libre. Esto ya les digo, porque lo que quiero llegar es la parte de cuerda vocal. Bueno, esto, aunque no lo toqué, ¿verdad? La mandíbula es diferente en un niño que en un adulto. Para no profundizar, sí, no toqué tanto lo de la mandíbula, pero en un niño, por decirlo así, es como más acostadita, más planita. En el adulto tiene como una forma como de una L estirada, por decirlo así. Entonces tiene como una, digamos, una parte que baja inclinada y luego otra un poquito más recta, no es totalmente recta. Esos son los músculos, como les digo, no voy a profundizar en eso. Lo que quiero llegar, bueno, eso es que ahí no se ve la animación, es la respiración. Esos son ejercicios, que lo que quiero llegar es a la pura laringe, para que veamos ya la laringe en el adulto. La laringe ya en nosotros, en madurez, ya va a tener una constitución, ¿verdad? Que es o una forma, que ya es como más específico, obviamente con diferencias pequeñitas, porque de ser humano a ser humano puede ser que haya algunas diferencias mínimas, pero de forma general, nosotros esto es lo que vamos a esperar de una laringe, ¿verdad? Esta partecita, esta gris, es que ahí está por delante, por detrás y por encima. Las partecitas grises son las partes que son los cartílagos, ahí vemos ese piquito que yo les digo que es el que sobresale, que es la manzana. Ya en nosotros, digamos, como adultos, la laringe, lo que yo les explicaba de los cartílagos, bueno, que ella está constituida principalmente por 9 cartílagos y un hueso, ¿verdad? Estos cartílagos en el niño son más suavecitos, son como más laxos, empezamos a osificar y entonces cuando llegamos ya a la vida adulta están más duritos, entonces le dan cierta, como cierto sostén también a toda la parte de la voz. Claro, eso sí sigue osificando y puede ser que más bien se conviertan en un factor de rigidez para el adulto mayor, porque ellos no van a parar de osificarse. Pero digamos, ya aquí nosotros estamos hablando que en una laringe adulta, ¿verdad? Tenemos estos 9 cartílagos, varios músculos que además, gracias a la testosterona especialmente, pero no es lo único, van a ser músculos más fuertes y son los que nos ayudan a producir los movimientos de la cuerda vocal. Unos, aquí solo se ven los que son de cuerda vocal, y otros que están por fuera de la laringe, de toda la estructura laringe. ¿Verdad? Entonces nosotros ya cuando llegamos a adultos, como yo les decía, que es toda la parte de madurez, pues ya nosotros vamos a tener una caja de resonancia mucho más amplia, donde nosotros podemos producir armónicos. Bueno, los armónicos se producen en la cuerda vocal, arriba lo que hacemos son que los formantes hacen que algunos armónicos se hagan más grandes o más pequeños, ¿verdad? O sea, que se amplifiquen en volumen o que se apaguen, pero nosotros tenemos, digamos, un espacio mucho más grande para producir resonancia a nivel de tracto vocal. Tenemos una lengua también que tiene ya cierta movilidad cuando somos adultos. Eso sí, siempre recordemos que hay cosas que si no se han tratado desde niños, puede ser que nos afecten después de adultos, poquito o mucho, ¿verdad? Y que tiene que ver con todos estos movimientos de la zona articulatoria. Un aparato, digamos, respiratorio que también nos va a permitir emitir con cierta fuerza o con cierto control sobre el aire que pasa sobre la cuerda, ¿verdad? Vamos a poder ejercer cierto control en el que, como les digo, va a estar mucho más controlado de lo que lo puede hacer un niño o un adolescente. Entonces, eso sí, todo esto en el camino se va desarrollando, ¿verdad? Entonces ya vamos a llegar a toda esta parte, bueno, esto es para enseñarles. Estos son los músculos, hay unos, por decirlo así, por fuera, otros por dentro, como no vamos a profundizar en cuestiones muy técnicas, nada más, digamos, a nivel general, estos músculos se van volviendo más fuertes como cuando nosotros, digamos, entre un niño, un adolescente especialmente, y un adolescente y un adulto, todos estos musculitos se van volviendo más fuertes. Eso sí, como cualquier músculo en el cuerpo, van a volverse más fuertes o van a ganar más fibra muscular si yo los uso más. Músculo que yo no use, pues probablemente va a empezar a perder fibra muscular. Mm, Que eso también puede pasar en la cuerda vocal. La cuerda vocal, el cuerpo principal es un músculo de un tipo específico que se llama esquelético. Entonces, eso para darles el ejemplo. Si yo estoy acostumbrada a hablar así toda la vida, hablo así, ven que estoy hablando súper bajito, súper airoso. Ahí en ese tipo de habla yo estoy ejerciendo, como quien dice, menos fuerza en el contacto de la cuerda del que yo estoy ejerciendo aquí. ¿Verdad? Si yo hablo aquí, está pasando aire y menos fuerza, entonces además se me oye súper bajito el volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Mi cuerpo lo que va a decir es, bueno, yo desarrollo la fuerza o la resistencia o la fibra muscular de acuerdo al uso. Entonces, la fuerza que yo voy a tener en mi voz, a menos que empiece a ejercitarla, va a ser eso. Va a ser para hacer esto y solo eso.
Entonces, obviamente, también toda la parte, especialmente ya en las voces que están en sus, digamos, en sus años de adultos, ¿verdad? Y que van a ir madurando. También todo lo que nosotros hacemos en el canto, que eso también varía de un género a otro. Hay géneros, digamos, por ejemplo, en la bossa nova sí cantan con aire, ¿verdad? Ya de forma intencional. Usualmente en el canto lírico nosotros tratamos de que no haya aire, a menos que a veces sea por una cuestión interpretativa en un momento específico, ¿verdad? No puede haber aire continuo en la voz, sino que intencionalmente yo le metí aire aquí por una cuestión dramática. Pero usualmente, por ejemplo, en el lírico nosotros tratamos de que no haya aire, en el belting, que es parte del teatro musical, usualmente no hay aire tampoco, ¿verdad? Depende del género, también va a ser cómo estoy yo ejercitando toda esta parte vocal. Pero digamos, igual depende de este tipo de canto, la idea de ejercitarlo es también que todo este aparato y todos estos músculos estén preparados para la tarea, digamos, fonatoria específica que yo quiero desarrollar, ¿verdad? Esto habla un poquito del ciclo en la cuerda vocal. Este ciclo en la cuerda vocal en general pues va a ser parecido entre niños y adultos, solo que toda la parte que es contacto, ¿verdad? De la cuerda vocal es un poco más fuerte en el adulto que en el niño, dependiendo también, ¿verdad? De como yo les digo, si yo hablo así, ese es el patrón de fuerza que va a desarrollar mi voz. ¿Verdad? Eso es simplemente el ciclo con el que se mueve la cuerda vocal. Ahí había un video, pero no me deja enseñarlo. Esos ya son ejercicios, pero es la parte que probablemente los conocen muy bien, los de tracto vocal semiocluido, los ejercicios con pajilla. Que de eso más adelante en otro momento se puede hablar, ¿verdad? Porque eso tiene un protocolo de cómo se usa. Todo el mundo los usa a lo loco. O sea, lo loco es agarrar una pajilla y empiezo a soplar. Ese no es tanto, está bien, agarremos una pajilla y empezamos a soplar. La resistencia en el agua tiene protocolos, porque si yo uso mucha agua, muy poquita agua, no me de profundidad, no es tanto la cantidad de agua en la botella o en el vaso, es la profundidad, va a dar efectos diferentes en cómo vibra la cuerda vocal. Entonces, por aquello, aunque no tiene que ver con esto, porque esto yo lo puedo usar a cualquier edad, por aquello de que ustedes estén usando resistencia en el agua, traten de educarse bien con alguien que conozca los protocolos, porque no es nada más empujar agua en una, o sea, empujar, hacer voz con una pajilla metida en el agua. Si tiene un protocolo de cómo se usa. Lo que pasa es que se han vuelto así como de moda, entonces la gente los usa sin saber a cómo sea. Esto tiene que ver con lo resonancial, que ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos un tracto vocal más amplio y ese tracto vocal más amplio nos va a permitir producir más resonancias diferentes, con más fuerza en ciertos armónicos. Y nada más recordando, ¿verdad? Que ese tracto vocal que es más amplio en ya nosotros, como, digamos, como voces adultas, que es toda la adultez, como yo les decía, es un periodo muy largo, este te puede ser modificado, ¿verdad? Como lo modificamos, de si mi lengua está más arriba, más abajo, más adelante, más atrás, la forma del tracto vocal se modifica y si se modifica la resonancia. Si mi mandíbula está tirada para adelante, que no se debería, pero a veces pasa, o para atrás, o más cerrado, más abierta la boca, o más arriba el velo del paladar, o más caído, o más arriba la nariz, o sea, todo esto, o mis labios muy redondeados, ¿verdad? O más abiertos, todo eso modifica el tracto vocal y por lo tanto modifica el sonido, pero estamos hablando ya a nivel del adulto, que es que también es un tracto vocal que es más amplio, con músculos un poquito más formados, entonces también nos da como un poco más de variedad para que yo pueda producir diferentes resonancias, por lo tanto diferentes colores en la voz. Eso tiene que ver con resonancia. Creo que a nivel de voz adulta, es que esto ya es más profundo, es todo donde les explico lo de formantes y armónicos, pero creo que a nivel de resonancia, con esta presentación terminamos para entrar con la voz del adulto mayor. Entonces ya nada más las voy a buscar rápidamente, porque creo que esta era así, aquí las tenía. Esta la tengo con un poquito menos de imágenes. Esta ahí sí. Nada, ya esta parte se las medio expliqué. La tengo con un poquito menos de imágenes porque esta apenas la estaba preparando. Entonces me quedo con un poquito menos de imágenes, pero vamos a ir viéndola, digamos, trabajando un poquito lo que son los factores conforme pasa la voz. Esto que aparece aquí ya es la voz en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir de en el adulto mayor? Ya estamos hablando de que estas son voces que ya pasaron por la menopausia y la andropausia, que son momentos en la vida que también tiene que ver con cambios hormonales en el cuerpo y como todo lo hormonal toca la voz, obviamente va a tocar la voz. Voy a hablarles nada más un poquito de lo que pasa con la menopausia y la andropausia en la voz, para que luego entremos directamente con la voz del adulto mayor. Adulto mayor, también para que lo ubiquemos, ¿verdad? Según la OMS, se ubica como adulto mayor a los mayores de 65 años.
Entonces, por eso todavía menopausia y andropausia que ocurre, la menopausia es alrededor de los 50, puede ser un poco menos, un poco después, estar adelantada o estar atrasada. Y la andropausia también alrededor de los 55, 60. Entonces, todavía esos son como procesos que están previos a lo que es puramente la voz en el adulto mayor. Vamos a ver que igual en la andropausia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es digamos, el fenómeno en el hombre? De la testosterona que habíamos visto esos gráficos, ¿verdad? Llegó a un pico y luego bajó muy lentamente hasta que llega a niveles muy bajos. Entonces ahí es donde hablamos de andropausia. La cuestión con la voz masculina es que este proceso se hace muy gradual, es muy poco a poco la bajada de la testosterona, digamos a lo largo como de 40 o 50 años. Entonces, por lo mismo que el hombre, digamos, sufrió el cambio hormonal en su adolescencia y la mujer no, cuando llega esta otra parte es al revés. El hombre, como ha tenido tiempo, ¿verdad? Porque esa bajada de testosterona fue como muy regular, muy sutil, muy a lo largo del tiempo. Como ha tenido tiempo su cuerpo para adaptarse, no sufre tanto el cambio de voz por los cambios hormonales, por la bajada de la testosterona. Se va adaptando. Ahorita vamos a ver cuáles son, que son estos, los cambios, o sea, cómo queda, cuáles son las características del adulto mayor. Pero se adapta fácil, ¿verdad? Sufrió en la adolescencia y ahora no. Pues a nosotras nos pasa al revés. En la adolescencia lo sentimos muy poquito, ¿verdad? O sea, muchas ni cuenta se dieron siquiera que tuvieron cambio vocal. Pero cuando llega la edad de la menopausia, en la bajada de las hormonas, especialmente del estrógeno, es abrupta. O sea, de pronto tiene como cierto nivel y no es como en el hombre que empieza a bajar poco a poco. Hay un momento en que se viene para abajo, pero de un solo. Claro, eso obviamente hace todo, desestabiliza totalmente todo el sistema, ¿verdad? No solo la voz, ahorita es que nos estamos, digamos, entrando en voz, pero produce ciertas características en la voz que hace que para nosotros las mujeres la llegada a la menopausia sea vocalmente más difícil de manejar de lo que es la andropausia en el hombre. Algunas de las características, por ejemplo, es que puede ser que la cuerda se ponga, digamos, como más edematosa, como más, podemos decir que inflamada, no es lo mismo, pero se pone más gordita. Entonces empieza a producir de pronto sonidos más graves, como que los agudos nos cuestan. También en la cuestión hormonal, pero que creo que tiene que ver más con la progesterona, empieza a producir que uno tenga más sequedad. O sea, que uno dice como, pero yo tomo y tomo agua y yo me hidrato y siento como que sigo seca, nada me quita la sequedad. Entonces hay soluciones para eso también. Pero digamos, empieza a producir más incomodidad por la cuestión de la sequedad, empieza a producir sonidos más graves, también hay como más descontrol sobre la voz porque como las hormonas tienen efecto sobre la voz y la misma menstruación empieza a irse, solo que no se va así como también como ordenadamente, ¿verdad? Por lo que yo tengo entendido es que como que un mes les viene, el otro no. Pasan 3 meses y no les viene y de pronto dicen, no, ya entré en menopausia y ¡fum! Les viene otra vez. O sea, es como muy desordenado el proceso. Obviamente cada vez que viene la menstruación, todo ese cuestión de hormonas que suben y bajan también está pasando en el cuerpo, entonces nos vuelve a hacer otra vez un desbalance con la voz, ¿verdad? Esta es una época que es un poco más difícil para la voz femenina. Que uno diga, ¿cómo voy a llegar a la menopausia y voy a tener que dejar de cantar? No, no, no es tan caótico. Vamos a tener, igual que hicimos con el adolescente, que empezar a adaptarnos a una voz que pasa por ciertos cambios. Viene otra cuestión también, solo que es medio, digamos, como que no todo el mundo está de acuerdo con eso. O sea, si nosotros hablamos con otorrinos o endocrinos que se han especializado en voz, como el doctor Abitbol, que para mí es como el más grande de todos, ellos van a recomendar siempre que la mujer haga terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? O sea, tomar o inyectarse el estrógeno que está perdiendo naturalmente el cuerpo. Sin embargo, hay medio controversia con esto por los efectos secundarios de la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Pues si nosotros lo vemos solo desde el punto de vista de voz, yo soy una que como cantante, ¿verdad? Hoy de hecho estaba hablando de eso con mi pianista en un ensayo, yo le decía, si a mí el endocrino me revisa y me dice, todo está en orden para que usted haga el reemplazo hormonal, es bastante probable que yo sí lo vaya a hacer. O sea, que sí voy a empezar la terapia, porque preserva al nivel de la mujer, nos preserva la calidad vocal a más tiempo. Digamos, nosotros podemos ser más grandes en edad cuando ya se espera que esa voz ya esté en un desastre y se preserva mejor. Claro que como les digo, uno tiene que analizar todo por todo lado, ¿verdad? Porque también hay algunos efectos secundarios que tiene esta terapia de reemplazo hormonal. Pero bueno, uno dice, bueno, cuando toque, cuando toque vemos si sí o si no.
En este momento, por ejemplo, bueno, y eso se lo dejo a cada uno de ustedes cuando les toque también. En este momento yo soy una que es probable que decida arriesgarme a los efectos secundarios del reemplazo hormonal para preservar la calidad vocal más tiempo. Pero como les digo, eso primero hay que tener el permiso del endocrino, porque él tiene que revisar que no hay peligro en que el cuerpo pueda hacer esta terapia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las mujeres que tienen herencia de cáncer de mama, podría ser un factor que se los dispare, entonces normalmente no les recomiendan. Si uno no tiene ese factor, pues ya le hacen los exámenes de hormonas y si todo está en orden, pues y ya el endocrino le dice los pros y los contras, cada una va a decidir si la toma o no. Pero como les digo, ya durante la menopausia para nosotros, por un montón de factores, tiende a ser mucho más difícil el manejo de la voz. Pasadas estas etapas, ¿verdad? Una vez que ya todas las hormonas llegaron a su punto bajito, ¿verdad? Ya la menopausia pasó, ya la andropausia pasó, nosotros ya podemos hablar, como está aquí puesta la voz del adulto mayor. ¿Qué es lo que pasa a nivel general con los adultos mayores? Bueno, hay varios cambios que tienen que ver, digamos, con los cambios generales que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cambios que no son patológicos, son solo cambios de la edad. ¿Qué quiere decir que no son patológicos? Que nosotros vamos a tener adultos mayores con voces que se están comportando diferente por una evolución normal de la edad, que vamos a ver qué es lo que pasa, y también vamos a tener adultos mayores con patologías de voz, pero eso es diferente, hay ciertas cosas en las que nosotros vamos a decir, bueno, eso es como normal del envejecimiento, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y hay otras, como yo les digo, que sí van a tener que ver con que hay una patología y que lo mejor sería tratarla, depende de la patología. Les digo depende, eso es un paréntesis, porque por ejemplo hay géneros musicales donde uno oye esas voces, pero mega rasposas, ¿verdad? Que uno dice, suena como enferma, podría ser que sí, podría ser que no, porque hay un concepto que se llama las distorsiones vocales, donde yo a propósito puedo hacer mi voz así, no estoy enferma, le hice a propósito, ¿verdad? Y yo sé cómo manejarlo para no lastimarme la voz, esas son las distorsiones. Pero hay algunas personas que la voz hablada y la cantada se oye que la voz está enferma. Y puede ser que uno diga, debería el otorrino para tratarse. Hay ciertos géneros musicales donde esos sonidos rasposos son parte del género. Entonces, a veces, si ellos tienen algún nódulo ahí metido, no se lo tratan, porque es parte del feeling de su género, ¿verdad? Entonces, ahí son cosas que uno dice, bueno, uno como terapeuta de voz, obviamente un otorrino van a decir, es una patología, trátesela. Pero habrá gente que más bien esa patología, digamos, les da el feeling del estilo que están cantando, ¿verdad? A nivel de salud, salud, pues lo ideal es que se la traten. Pero como les digo, fuera de eso, vamos a ver que hay como ciertos cambios en la voz del adulto mayor que son normales y otros que son patológicos. ¿Qué es lo que pasa con el adulto mayor? Bueno, nosotros con la edad, lo que primero que pasa, y prácticamente todos los sistemas, o sea, esos tres principales que yo les dije, van a verse afectados por eso. Que lo primero que pasa es que empezamos a perder fibra muscular. De hecho, desde los 25 años empezamos a perder fibra muscular, súper jóvenes. Wow. ¿Qué pasa con esa fibra muscular? Algunos de ustedes, porque depende de las edades, de lo que estén viendo, ni si han enterado de eso, porque tal vez están en sus 22, 23, todavía el cuerpo está aquí con la fibra muscular. Algunos tal vez no se han enterado porque apenas están saliendo de esa edad. Resulta que nosotros, como les digo, con la edad, la gente podría no hacer ejercicios, digamos, para fortalecer los músculos y va a tener unos músculos bien tonificados. Pero después de cierta edad, si nosotros no hacemos acciones específicas para tonificar el músculo va a perder tonicidad. Y eso pasa en todos los músculos del cuerpo. Entonces, imagínense que eso sí es un proceso muy lento. Entonces, entre los 25 y los 65 han pasado 40 años. Tal vez el proceso fue muy lento, pero ya es muy evidente cuando llegamos a los 65 que varios sistemas perdieron fibra muscular o perdieron fuerza. Uno de esos es el aparato respiratorio, ¿verdad? Ya los músculos del respiratorio, incluyendo el diafragma, que es el músculo principal, y todos los músculos de alrededor, o sea, los que están los intercostales, los abdominales, que son músculos que usamos también en la respiración, empiezan, digamos, a no tener la misma fuerza, entonces puede ser que nosotros perdamos capacidad respiratoria también. El mismo pulmón, digamos, no va a tener la misma resistencia. Muchas de estas cuestiones, para que lo tomen en cuenta, porque pasa con los deportistas como pasa con los cantantes. Si yo lo mantengo ejercitada, 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 yo puedo mantenerme muchos años con un nivel bien alto, que tal vez la población normal que no lo ejercite se va a deteriorar más rápido. Pero eso tómenlo en cuenta, estos son como cambios que pueden pasar, pero que yo también puedo hacer acciones desde jovencito
para retrasar estos cambios, ¿verdad? Los que tienen que ver con músculos, pues si yo mantengo un músculo trabajando, ese músculo no va a perder tan fácilmente fibra muscular, a menos que yo tenga una enfermedad específica que me haga perder fibra muscular, ¿verdad? Entonces vimos que a nivel de aparato respiratorio, en el adulto mayor, los tiempos, digamos, de lo que se llama el tiempo máximo expiratorio, que es una de las medidas que se toman en voz para ver cómo está la respiración de la persona, que básicamente para nosotros en canto es el y ver cuándo es lo máximo que una persona dura cuando hace ese ejercicio con ese, ¿verdad? Eso tiene, digamos, como tiempos que uno espera que sean la norma entre un niño, una mujer, un hombre o un adulto mayor. Ya en el adulto mayor, este tiempo máximo expiratorio ya está reducido, ya dentro de la norma. Yo espero que sea más pequeñito que en una persona, digamos, que está como joven adulto o adulto en madurez. Entonces, obviamente empieza como a darle ciertos, digamos, como ciertas dificultades en la parte esta que es respiratoria. También a la hora de apoyar puede ser que tengan menos fuerza. Si yo apoyo con menos fuerza, la presión subglótica, que es la presión del aire que llega a la cuerda vocal, va a estar más bajita también y eso me va a incidir en, pues, digamos, en cómo vibra esta cuerda vocal. Por otro lado, también hay cambios en el sistema endocrino, ¿verdad? Bueno, abajo viene el sistema neuromuscular, pero es que ese neuromuscular implica todo, ¿verdad? De hecho, antes de entrar en el endocrino, tal vez voy a explicarles los tres sistemas principales. Ya vimos el respiratorio. Cuando hablamos del neuromuscular, hablamos también de cuerdas vocales, que abajo aparece como atrofia en cuerdas vocales. ¿Se acuerdan que yo les dije que el principal cuerpo de la cuerda vocal es un músculo? Bueno, como músculo que es, este también podría tender, si yo no lo tengo ejercitado, a atrofiarse. La atrofia básicamente es la pérdida de masa muscular. ¿Qué es lo que pasa cuando se atrofia? Bueno, a veces cuando nosotros vemos una estroboscopía de un adulto mayor, las cuerdas vocales en lugar de juntar hacen como una curvita, que se llama un hiatus, que no sé si han oído ese término, o bowing se dice en inglés. Entonces hacen como una curvita, como dejando un ojito en el centro, por donde se escapa aire, ¿verdad? Y cuando no hay contacto de cuerda y hay escape de aire, se viene para abajo el volumen también y la resonancia. Entonces, podría ser que esta atrofia en cuerdas vocales por la pérdida de masa muscular haga que la voz del adulto mayor suene más bajita de volumen, como con más aire, con menos intensidad, sea más difícil de controlar también. También tenemos el factor que toda la parte de arriba, a nivel de las estructuras que están alrededor del tracto vocal, también son músculos. ¿Cuáles no son músculos? De ahí casi que los dientes y el paladar duro son los únicos que no son músculos. Bueno, y la mandíbula. Pero igual, los movimientos mandibulares, aunque la mandíbula no es un músculo, es un hueso, los movimientos mandibulares son por músculo, ¿verdad? Por tres músculos principales, el principal está acá. Pero de ahí esos músculos también van a empezar a perder un poquito de fuerza. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hablan con un adulto mayor, eso sí, muy grande, ya estamos diciendo que es una persona que ya está más grande, se van a dar cuenta que ellos hablan más lento, no solo más lento, sino que se quedan así, se quedan como un poco trabados. Y claro, es porque estos músculos, además de que están un poco más flojos, la señal del cerebro al músculo, y eso es en todos los músculos, se vuelve un poquito más lenta con la edad. Entonces también la reacción de qué tan rápido puede moverse ese músculo para cualquier función es más lenta. Todo esto va a incidir en que, por ejemplo, si yo trabajo repertorio con un adulto mayor, no les voy a dar, no sé si conocen esta canción, pero por ejemplo, yo lo pensaría, tal vez la saque, tal vez no hay que dudar, hay gente que como la chiquita esta que yo les dije de 3 años, que era algo fuera de lo común, puede ser que yo me encuentre un adulto mayor que esté fuera de lo esperado, porque tiene otro tipo de ejercitación y de estimulación. Pero, por ejemplo, si ustedes conocen la danza de Rossini, ¿verdad? Que hace pam, pararararararara, es rapidísima, tiene un montón de palabras, ¿verdad? O el largo factotum, no solo por cuestiones de registro, muy por fuera de los registros es muy rápido, lo que hay que articular las palabras. Entonces, podría ser que tengan dificultad en la velocidad de articulación de las palabras. Entonces, uno también a la hora de buscar repertorio tiene que ver que se ajuste a los cambios que están pasando en el adulto mayor. Entonces, pues, posiblemente yo vaya a medirme cómo está la velocidad de articulación de decir palabras, depende de la edad también. En el endocrino, pues como habíamos dicho, como hay cambios en la parte endocrina, la laringe es súper sensible a todo lo hormonal. Entonces, de fijo nos va a afectar la parte de laringe. Ya habíamos visto con menopausia y endopausia lo que son hormonas sexuales específicamente. Pero también, por ejemplo,
cuestiones en otras sustancias del cuerpo, como por ejemplo, la diabetes también puede producir, ni qué decir, la tiroides, el hiper o el hipotiroidismo, digamos, los cambios que producen en la voz o las manifestaciones que producen en la voz, ¿verdad? Todas estas cuestiones que tienen que ver con hormonas también se van a ver reflejadas en la voz. La osificación, que yo les decía que desde que nacemos empiezan a osificar los cartílagos, cuando estamos en nuestra madurez, más bien eso hizo que eso estuviera, digamos, como bien firme, bien puesto, nos ayudó mucho, nos ayudó a que la voz tenga otra calidad, pero no para de osificarse. No todos, hay como 2 o 3 cartílagos que no llevan este proceso, pero el resto de los cartílagos de la laringe sí. Entonces, resulta que cuando somos adultos mayores, lo que nos va produciendo es rigidez en los cartílagos. Eso obviamente también nos afecta, digamos, cuestiones de cómo está ese movimiento o esa relación de un cartílago a otro, ¿verdad? Además, con músculos que son un poquito más débiles. La disminución del colágeno y elastina en la cuerda vocal. La cuerda vocal, aunque no profundizamos tanto en las capas, ¿verdad? Tiene varias sustancias. Entre las más importantes son el ácido hialurónico, el colágeno y la elastina. Cuando yo tengo disminución de estas sustancias, ¿verdad? Ya la cuerda vocal, que la parte de arriba, que es el epitelio, que es como una gelatinita, va a estar como más floja, por decirlo, más rígida, más bien, que eso era como una gelatinita que tenía mucha movilidad y, digamos, si uno veía la cuerda en una estroboscopía, se ven como brillantes, pero brillantes porque están hidratadas. Usualmente una estroboscopía en un adulto mayor, todas esas estructuras se ven también como sequillas, como que ya no se ven tan brillantes. ¿Verdad? Y esta pérdida de colágeno y elastina, pues hace también que estas características, por un lado de protección, que es la del colágeno, y por otra de elasticidad, que de la de elastina, ya no sean igual en el adulto mayor que una persona joven, digamos, un adulto en su madurez o en su juventud. Y por último, pues también hay una disminución en la saliva. Entonces, de nuevo, empezamos con un problema de que se sienten muy secos, ¿verdad? Y además no se puede articular. La saliva también nos beneficia en la parte articulatoria. Entonces también es como que no podemos articular bien ya además de lo muscular y además el problema de que como estamos deshidratados es más difícil que la cuerda vocal se pueda mover de una forma saludable. Ok. Entonces estos son como cambios generales, ¿verdad? Aquí a la par en la parte débil dice cuáles son, cómo se va a manifestar estos cambios del cuerpo en la voz, ¿verdad? Entonces ahí decimos, bueno, tienen que respirar más frecuente, o sea, las respiraciones son más seguidas porque como aguantan más pequeñito, en lugar de que yo respiro y hago una frase sota, voy a tener que respirar para cortar la frase para continuar la siguiente. Todos son más frecuentes. El cierre de la cuerda vocal, por lo mismo que pasa esto que yo les digo que se hace como un ojito, ¿verdad? Como un ojal, el hiatus. El cierre de la cuerda vocal es más laxo, ¿verdad? Por lo muscular, por el colágeno y la elastina. La voz suena más débil también por la cuestión de que si el contacto no es un contacto débil, entonces, como te digo, bueno, va a producir una voz más débil, usualmente tienen una voz más bajita de volumen. También todo ese mecanismo, ¿verdad? Que está suspendido de ligamentos, de músculos, de tejido blando, se vuelve también más laxo, entonces empieza a producir también ciertos efectos en la vibración de la voz, que por ejemplo, cuando están cantando, no sé si ustedes han oído, los adultos mayores a veces tienen un vibrato que se llama el wobble, que es un vibrato que suena como muy amplio y muy lento, ¿verdad? Y que hay adultos mayores que se les oye eso se conoce como wobble. Bueno, digamos que a veces es una cuestión que uno dice, bueno, hay algunas voces de adultos mayores que por todos estos cambios pueden empezar a sacar ese vibrato que es como muy lento y muy amplio. Se fatigan más rápido, ¿verdad? Y hay un cambio en el tono. Este cambio en el tono básicamente va a ser en un hombre, la voz en el adulto mayor con los años empieza a volver más aguda, también por la bajada de la testosterona y por la atrofia de las cuerdas vocales, por las dos cosas. Entonces, de pronto, ellos en sus, no sé, sus 70 años van a estar hablando más agudo de lo que hablaban a los 40, por ejemplo. En la mujer pasa que yo te decía una cuestión que es así como que primero una cosa y luego otra. Con la llegada de la menopausia y todavía los primeros años después de la menopausia, la voz se agrava, se pone más grave más bien. Pero igual que pasa como en el hombre, acercándose más a las edades de los 70 años se vuelve otra vez a agudizar donde, digamos, hay cambios en la presión subglótica, las cuerdas están, digamos, más atróficas, tienen menos masa muscular, están un poco más rígidas, esto empieza a hacer que las voces se les suba otra vez el tono. Entonces, digamos, hay variaciones también en la altura de la nota fundamental de la voz hablada con la edad.
Y bueno, esto es ya la parte patológica, pero estas patológicas no lo vamos a ver a fondo. La patología son las patologías tal y como nos puede pasar a cualquier edad, ¿verdad? O sea, que pueden aparecer nódulos, pueden aparecer pólipos con el tiempo, digamos, la edad podría, bueno, no solo la edad, hay otros factores como el fumado, aumentar los riesgos, por ejemplo, de un cáncer laringio, y ese cáncer laringio es cualquier parte de la laringe, incluyendo cuerdas vocales. Podría, digamos, el reflujo también con la edad del reflujo, hay más posibilidades de que aparezca, y el reflujo es fatal para la voz a cualquier edad, el reflujo gastroesofágico, pero podría ser un poco más probable, digamos, que aparezca con la edad, porque como nosotros el esfínter, ¿verdad? Que es como la puertita que nos cierra el esófago para que el ácido no se salga, también podría debilitarse con la edad. Entonces, si está más débil, hay más posibilidad de que pase el reflujo, o sea, que el ácido salga del estómago. Entonces, también podría haber más posibilidades de reflujo. Pero ya esto, como les digo, es una cuestión que tiene que ver con lo patológico. Yo esperaría que en el adulto mayor, toda esta parte, digamos, patológica, ojalá no esté. Y nosotros nada más, digamos, bueno, hay ciertos cambios en la voz, ¿verdad? Eso sí, estos son cambios generales, que como yo les digo, igual que pasa con los deportistas, yo también espero que haya como ciertos cambios en el cuerpo con una persona, pero si ustedes tienen un deportista, un atleta, ¿verdad? Esos de alto impacto, de alto nivel, el cuerpo no se les deteriora igual que a una persona, digamos, que no está haciendo tal cantidad de deporte, porque mantienen ciertas sustancias, ciertas hormonas, ciertos, digamos, neurotransmisores cerebrales, el movimiento del músculo. Aquí, trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, un deportista de estos no se deteriora el cuerpo como la población normal. Bueno, en los cantantes va a pasar lo mismo. Hay ciertos cambios que nosotros vamos a tener en la voz, pero si nosotros sabemos cómo cuidarla, cómo ejercitarla, cómo irnos, digamos, adaptando a los cambios de la edad, nosotros vamos a poder mantener las características y la calidad vocal por mucho más tiempo. De hecho, lástima, no lo busqué, pero por ahí pueden buscar el video, es que yo lo tengo, pero en otro lado. No sé si ustedes han visto un video de una señora, no sé qué edad tenga, pero así a ojo parece que tiene como 90 años. Es una señora que ya se ve mayor, o sea, ya arrugadita, el pelo blanco, ya eso que está todo encorvadita, ¿verdad? Porque a veces se encorvan por cuando empiezan a desgastarse, digamos, los discos invertebrales, ¿verdad? Y se ve que es bastante grande, es una señora mayor cantando, creo que es la Vergine del Angeli, de Verdi, lindísimo, y es una señora mayor, no se le oye guavo, si se le oye ese guavo después ahí en una notilla, se le escapa. Pero uno dice, increíble, porque ya es una señora que se ve que está bien grande y tiene, digamos, la calidad vocal para la edad está muy bien mantenida. Pero lástima porque yo por ahí tengo el video, pero es que duro mucho mientras lo busco. Si no, luego te mando el link para que lo compartas. Está bien, está bien. Qué Y interesante. digamos, así a nivel general, esto como les digo es lo que a lo largo de los años podemos nosotros esperar, digamos, en la voz. Hay un libro, si ustedes lo quieren leer, que es muy puntual en esto, porque igual hay libros sueltos, o sea, yo tengo por ahí libros que hablan solo de la voz del niño, otros que hablan en general de la voz, ya de la voz madura, la voz en los adultos, otros que hablan solo de la voz en el adulto mayor, pues yo tengo, digamos, libros que van, otros solo voz en adolescente, que son puntuales en cada una de estas, pero hay un libro que para mí yo dije, bueno, si a alguien le interesa leerlo, pueden conseguirlo o leérselo porque ese libro sí es un libro que en general se llama The Evolving Singing Voice o algo así, ya les voy a decir el nombre. Y el libro básicamente se trata de eso, de cómo se va desarrollando la voz a través de los años. Entonces lo mismo, el libro lo que hace es que dice, bueno, en esta etapa pasa esto. Y en lugar de ser un libro completo con un montón de teoría y un montón de materia, un montón de cosas anatómicas y fisiológicas de una sola etapa, agarra lo más puntual o lo más importante de lo que pasa en todas las etapas de la edad. Ok, voy a añadir ese libro al club de lectura porque no lo tengo en la Así. lista. Entonces, Este para mí buenísimo. es muy interesante. Ese es el que yo agarro de base como en pedagogía voz, dos, en pedagogía vocal 2 ahí en la U. Se Ajá. trata de toda esta cuestión de la voz a través de los años. Este es el libro que yo agarro de base porque tiene muy puntual lo que pasa, digamos, en diferentes edades. Sí, qué importante, porque usualmente pasan cambios tanto en nosotros mismos como en los estudiantes que tengamos y que no logramos entender. Sí, sí, Entonces sí. es muy Y importante. claro, y de hecho a veces podemos cometer errores sin querer, obviamente lo hacemos sin querer, pero por una cuestión de desconocimiento, como esto que yo te digo, y que a veces es un error que cometen, de que agarren un muchachito de 17, 18 años, eso no es un error, cuando yo lo vocalizo suena barítono, y claro, por la testosterona,
pero que yo en lugar de pensar, "Ah, podría quedarse ahí o podría ser que luego la voz se vaya por otro lado, lo deje totalmente encasillado ahí y resulta que cuando llego a los 22, 23 años ya suena tenor, ¿verdad? Y yo tengo que, no que ponerme uno como, uy, no puede ser, me equivoqué, lo clasifiqué mal. No, si yo dije barítono es barítono, o sea, no quedarse uno ahí cerrado, sino pensar, ok, puede ser que es que sí sonaba como barítono a sus 17 años, pero la voz empezó a evolucionar a otro lado. Entonces, digamos que para uno como profesor, también conocer esto nos ayuda también a irnos, digamos, ni pensar, echarme yo tierra y decir, es que lo hice mal, lo clasifiqué mal, ni tampoco cerrarme en que como así es, o sea, así lo clasifique, así se va a quedar hasta que se muera, sino que pensar que es un cambio que podría pasar y es normal de la evolución del cuerpo. Ujú. Bueno, y el cambio importante en los hombres en la adolescencia, que también tal vez un maestro no instruido podría acortar la carrera como cantante y decirle como no, Sí, hasta así, aquí, claro. y Sí, yo después, he tenido que uno dice, bueno, lástima porque a veces es por desconocimiento, pero he tenido gente que me ha dicho, es que a mí me dijeron que soy un tenor corto, como un tenor corto, que tenía, tenía como 16 o 17 años. Claro, se oía la voz que ya era tenor, pero por una cuestión hormonal todavía esos agudillos no estaban tan desarrollados. Y uno, o sea, ¿cómo le van a decir tan jovencito eso, verdad? ajá, Además de que a veces depende de, ¿verdad? Y a veces es técnica vocal, aparte de los agudos, y el tenor de entre todas las voces es la más complicada, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, un profesor que de pronto supiera que tal vez el hecho de que le estén gustando más los agudos podría tener que ver no solo con técnica, sino con cuestiones biológicas de su edad, va a tener más paciencia para ir llevándolo en un proceso que vaya de acuerdo a la biología. ujú. Uh Bueno, y -huh. otra cosa ya como para terminar, porque creo que llevamos un buen rato en esto, que me llama la atención, por ejemplo, la importancia del, vamos a ver, ¿cómo lo digo? La importancia de la estimulación en la música, de la variedad de la Uh -huh. estimulación en la música en la infancia. Y Claro. digamos, si yo me pongo a analizar las canciones infantiles que usualmente se le ponen a los niños, bueno, yo tengo dos sobrinos, Uh entonces -huh. tengo como bastante, porque están pequeñitos, la mayor apenas va a cumplir 5 años en noviembre. Uh -huh. Entonces, o sea, la música que se le suele poner a los niños tiene un rango, o sea, súper escaso, digamos, Sí. no pasa de la octava. Sí, Sí, es música que también tal vez está pensada para que ellos la canten también, pero ajá. yo creo que además de la música para que ellos la canten, sí es importante esta que tiene rangos más amplios para que estimulen el oído en notas que están fuera de lo que tal vez ahorita no pueden cantar, pero tal vez más adelante ya esas notas las lleguen. Ajá. Sí, qué importante, porque usualmente la gente no piensa en eso. Yo no había Sí, pensado en eso, o sea, y es obvio, digamos, ahora que me lo explicaste, o sea, es muy obvio, pero uno como que no se le ocurre. sí, sí, sí. Ah, Pero, bueno, hablando de lo del desarrollo de los niños, se me olvidó nada más por último, en el adulto mayor, nosotros también tenemos cambios a nivel cerebral y cognitivo. Entonces también cuando yo tengo un estudiante que es adulto mayor o yo como cantante, depende de, vieras que todas estas partes cognitivas, no sé si ustedes los han visto, hay también cursos que son de estimulación cognitiva para el adulto mayor. Obviamente si yo estimulo, también puedo mantener todas mis capacidades cognitivas altas a pesar de la edad. Pero digamos que si no hay una estimulación extra, en el adulto mayor hay ciertas capacidades cognitivas que van a empezar también a bajar, ¿verdad? A veces son más lentos a la hora de analizar, a la hora la memoria se afecta, ¿verdad? La parte de atención, hay cosas que obviamente son cosas que necesitamos para que aprendan, incluso para que aprendan a cantar. Entonces también eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros tenemos un adulto mayor, también para tenerle paciencia a nuestros adultos mayores, cuando les enseñan a usar una computadora, por ejemplo, y ellos quedan pegados, claro, porque además su capacidad de aprendizaje no es la misma que la de nosotros en los 20, 30 o 40. Entonces, a menos que esté estimulada. Pero digamos, a la hora también de enseñarles canto, yo tengo que saber que también hay, igual que lo tuve que saber en el niño, que más bien era un cerebro en desarrollo, tengo que saber que en el adulto mayor tiene un cerebro que algunas capacidades tal vez se van a volver más lentas y que eso también yo, como te digo, tengo que considerarlo a la hora de enseñarle. ujú. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por el espacio, por la charla, la información está o sea, excelente Espero no calidad. atarantarlos demasiado con demasiada información. Sí, sí, siento que, o sea, hay como cosas como en las que hay que profundizar luego, pero igual las bases generales están y súper bien, de verdad, muchísimas gracias. Con gusto.